Y prácticamente que de costado, con la piedra alta, con el altar de la patria, en un partido que va a ser arbitrado por Javier Férez y que tiene equipos confirmados. Señoras y señores, música maestro, así forma Boston River. De esta manera el equipo Sastre. Informa Supermatch.
del partido. Repaso un poco el plantel de convocados de Peñarol. No está el arquero, no está la defensa, no están los volantes, es cierto. Está Gastón Ramírez, está Lucas Hernández, están futbolistas que no han tenido minutos hasta este momento, como lo ha sido Alan Medina. Y lo cierto es que, bueno, Batista, bueno, Sequeira, Acosta, Nahuel, Avenatti, bueno, jugadores que evidentemente van a tener minutos frente al Club Atlético Cerro. Tratará Peñarol de sacar más distancia frente a Nacional después de lo que fue el empate 1-1 frente a Defensor allí en el Gran Parque Central. Señoras y señores, es el momento de jugar para Boston River y para River. En el marco de la fecha número 4 del torneo clausura estamos por AM770. Por CX12 Radio Oriental, junto con Guillermo Lorenzotti, con Matías Vallejo, con Romero en la puesta al aire. Aquí en la Ciudad Vieja, y lo cierto es que el partido ha comenzado y el primer ataque ya va saliendo entonces Boston River con Juan Rodríguez. La pelota para Ayrton Cougo. Lo terminan marcando por allí. Termina perdiendo la pelota el conjunto de River. Peleaba por allí entonces Juan Manuel Gutiérrez. Arrancando Juan Manuel Gutiérrez. Insiste buscando el número 24. Va llegando como puntero izquierdo. Le marcan y le tocan la pelota afuera. El saque de costado que dice Férez favorece al equipo rojiverde. Vos podés ser parte de AUF Academy 2024, la academia del fútbol mixto infantil de la AUF. Vamos a enseñar a través del fútbol a aquellos valores que hacen grande la camiseta celeste. Hay importantes descuentos para inscripciones anuales. Te esperamos. Sumate en aufticket.uy. Lunes y miércoles. Habla la patriada por Oriental. Lista 1828 en todo el país. El 1828, la lista de Yamandú. Venía un pelotazo largo buscándolo a Joaquín La Vega. Una bola que va a ser dominada tranquilamente por el arquero Fabricio Correa. Va a dominar, domina con total seguridad. Hagamos un trato por la educación pública, compromisos en Masudo. Por la pública vamos a hacerlo. FEDAP Pizzenete, Internacional de la Educación. Para vos, albañil, conductor, arquitecto, casa de constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil. WhatsApp 097-66-2222. A destacar el estado del campo de juego de Campeones Olímpicos de Florida, que en muchas oportunidades lo vimos realmente muy mal. Bueno, hoy se lo ve muy bien. Con la voz, por supuesto, de Gastón Sequeira, con el fichero publicitario aquí en Oriental. Está buscando River el primero, va el disparo abajo para que controle sin ningún inconveniente Santiago Silva. El arquero casi a los 2 minutos estaba el disparo de Alfonso, que fue rasante bien contra el palo. Va saliendo Juan Rodríguez. Pique, Gastón Sequeira, Pique, cuénteme algo, alguna ficha. Droguería Paysandú está en Las Tocas con más de 2.000 productos, todo para el hogar, la piscina, jardín o el cuidado personal. En calle Becas y Mario Ferreira, Droguería Paysandú, 092-788-069, drogueriapaysandú.com.uy. No te hagas paté, vení a Casabachi Fortet, frenos, embragues, suspensiones, motores, nafta y diésel, automecánica Roca de Pablo Barbarito, 094-690178. Está peleando Jur por allí, no llegaba, lo cierto es que había hecho un desborde interesante, la pelota bien colocada que había venido en principio para Juan Manuel Gutiérrez y para Bruno Damiani. Está buscando la pelota Vera, el argentino que se complica, casi que la pierde, va recuperando Juan Manuel Gutiérrez, tocando la pelota para Cougo. Cougo tocando entonces corto para Pérez, la devolución que no le sale correctamente, pelea Gutiérrez, la pierde, al avance va Barrios, van tocando la pelota para que la tenga Báez descargando la pelota al medio, insiste River en la salida, va a ir a dominar entonces por allí el jugador Amoroso, termina robando la pelota a Boston River y sale por entre medio de Amado que la coloca notablemente para el pique de Damiani, va llegando como puntero, centro que viene al medio, la quiere sacar el Queque Almeida, lo hace nomás Almeida, con un cierre que pudo ser complicado, recupera Boston River. La correa alemana líder del mundo está en la Enrique Rulemanes y su red de distribuidores. Correas Continental en la Enrique Rulemanes, 2902-1773. Petit River Hotel, tarifa con desayuno y almuerzo, restaurante, gimnasio, garage, cobertura médica y más. Cerca de todos y del estrés del centro, Petit River Hotel, reservas al 462-34.000. La pelota descargada por Ramiro Cristóbal entregando con Almeida. Está tocando corto ahora el Queque, buscándolo Alfonso. Devuelve para Almeida. Esta es Oriental. 3 minutos con 33 de la primera parte en Florida. Estamos buscando la primera alegría. Estamos buscando la primera emoción allí en el altar de la patria entre Boston River y River. Esperemos que hoy alguien la aporte en esta fecha número 4 del torneo clausura. Salió mal el arquero, no sé si no termina haciendo falta del delantero, cayó mal el arquero Santiago Silva, que fue a luchar allí con Joaquín Ceballos. En la puerta del área, el choque entre el número 1, el salteño, y el 39 de River. El 27 de octubre vota sí para volver la jubilación a los 60 ¡Se juega! Y aumentar la jubilación mínima nacional. Afirma tus derechos. ¡Qué golazo! Con préstamo Vive Créditos Directos, pedí 30.000 pesos en efectivo. Solicítalo hoy en créditosdirectos.com.uy. Bueno, vamos a ver en definitiva. No sé si no es falta del golero, pero si es falta es afuera. Si es falta es afuera.
A mí me da la sensación que hay falta. Lo que hay que ver es la posición de la cual parte el hombre de River Plate. Si está habilitado o no. Ahora, si estaba habilitado, a mí me da la sensación que es falta y es afuera del área. Bueno, en principio el asistente no levantó la bandera. Y es una jugada, en definitiva, que no termina en gol. Por lo tanto, no hay trazado de línea. Exactamente. Bueno, seguramente Férez... Falta en ataque, cobró. Seguramente Férez... Bueno, a ver, yo creo que por ahí están viendo algo. La televisión por ahora no coloca ningún zócalo que diga se está chequeando algo. Para Férez, definitiva, puede haber sido un choque. Claro, se puede revisar por posible tarjeta roja. Claro. Al guardameta. Sí. Vamos a ver. Férez está haciendo una seña como que aguanten, pero me parece que el chequeo ya pasó. O por lo menos es la sensación que tenemos. Ahora sí. El chequeo pasó, terminó siendo una falta... no pasó nada. Cobró falta en ataque. Bueno, cobró falta de Ceballos contra el arquero. Sí, la verdad que me deja muchísimas dudas. O sea, no, para mí fue al revés, realmente. Bueno, recuerden que en el VAR están Cristian Ferreira y Matías Rodríguez. El pelotazo que viene para Juan Manuel Gutiérrez. Va a ir a buscar la pelota Barros. Es un saque desde abajo que va a tomar Boston River porque estaba adelantado precisamente Juan Manuel Gutiérrez. Acá es claro el tema, Guille. Si es una jugada que configura una expulsión para el arquero, Cristian Ferreira y Matías Rodríguez lo pueden invitar a un on-field review a Férez para que la vea. Si esto no pasó, es porque entendieron de que no hubo falta del arquero. 6 minutos con 10. Penda, Gastón, por favor. Sobre el informe, edición limitada de Peugeot 2008 desde $20.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrero vende, Sobrero respalda. Estación Ancapa Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de Ancapi 360. Estación Ancapa Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros 139.500. Ayrton Cougo tocando la pelota corta entonces para que vaya buscando el futbolista Pérez. Va saliendo Juan Rodríguez. Está ahí Oriental, a M770. En Florida están empatando 0-0 Boston River. La salida de Leonard Costa. Está picando Juan Acosta. Así intenta la devolución que viene entonces hacia la zona central para Pérez. Una pelota larga hacia la banda derecha. El juez cobra falta que favorece a Boston River. Está en el suelo un tanto, algunos segundos, el futbolista Juan Acosta, número 31, lateral derecho de Boston. En Pintura Automotriz, el cambio es Ultra 9K, base agua de Sherwin Williams. En la evolución del color, respalda al Cerda, Miguelito y Fernández Crespo. Al Cerda, sabemos de pintura. Un Uruguay donde podamos vivir con educación, salud, trabajo y vivienda. Llaman tu presidente, Felipe Carballo, senador. Lista 711, Frente Amplio. Se juega, dijo Matías. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. En España, en la cerámica, Villarreal, Barcelona, primeros 3 minutos se están igualando 0-0. Temprano en España ganó el Bilbao, superó al Celta de Vigo 3-1. Hay un saque de costado que va a tomar River por intermedio de Germán Márquez, número 18 en su camiseta. Van entregando la pelota para Olivera. Olivera que saca un pelotazo largo, bien hacia adelante, buscándolo a Joaquín La Vega. Va a salir entonces el arquero. Domina Silva con total seguridad y ya la va jugando abajo para Juan Rodríguez y sale el equipo Sastre. Desde 1958, la Casa del Tornillo le brinda una amplia variedad en tornillo, bulones y anclaje para la industria de la construcción. Pedidos al 292-3515. Supermatch presenta el seguro del hincha, una modalidad que te premia cada vez que tu equipo no gana. Si tu equipo gana, sumas 3 puntos y si no, ganas unos pesos. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Va corriendo Juan Manuel Gutiérrez, hizo buen desborde, insiste, va enganchando la cambia de pierna, pero lo termina marcando el jugador de River. Termina saliendo el elenco de Arsenero con el partido 0-0. 8 minutos y medio allí en Florida. Está número 4 del torneo clausura por Oriental. Quedó pidiendo una falta el jugador Joaquín La Vega del futbolista Costa. Yo no sé si Férez la cobró o no, pero lo cierto sí, la termina cobrando porque marca un empujón. Tiro libre que va a tomar River. La memoria de Escafino es un documento imperdible para los amantes del fútbol. Hace 50 años el genial futbolista escribió su biografía, pero recién ahora sale a la luz. En un trabajo de compilación de Eduardo Rivas, Editorial Planeta, ya está en todas las librerías. ¿Quién presenta el placar en la 12?
Presenta Simaco, uno más para atender. 9 minutos de la primera parte en Florida. Están empatando Boston River 0-0. Estamos con muchísimo gusto con Guillermo Lorenzotti. Recuerden que luego se viene Danubio, Liverpool y más adelante Cerro con Peñarol en el Parque Alfredo Víctor Viera. Con el relato de Goñi, con el comentario de Bardaquian. Somos un montón de compañeros trabajando para que usted disfrute el fútbol uruguayo como se lo merece, cómodamente instalado en su hogar. Atención porque va a sacar River, tiro libre por parte de Báez. El centro del número 27. Termina sacándole al alto Juan Rodríguez, termina complementando Pérez. Pérez que le pega a la zona central. Va dominando entonces el equipo de River por parte de Cristóbal, que le pega. Atención porque se viene el conjunto de Arsenero por banda. Otro centro que viene pasado. Va a ir a buscar entonces Vera. Insiste River por el primero. El Queque. Gol de River. El Quique Almeida encontró una pelota que solamente la tuvo que tocar. Solamente la tuvo que empujar el número 13, el lateral izquierdo. ¿Qué estaba haciendo en la zona donde tiene que estar un número 9? Y apareció nomás el Quique para colocar el 1-0. A los 10 minutos encontramos la primera alegría. Encontramos la primera emoción y fue de Arsenal de River 1. Boston River 0. Bueno, no valió. Me hacen gritar gol como un perejil que soy. Bueno, aparentemente no vale el gol, no termina subiendo al tanteador, lo están revisando. A ver, primero y principal, una jugada sucia, muchos hombres de River en ofensiva, muchas camisetas de arseneras en el área de Boston River y muy pocas defendiendo. Eso es lo primero que hay que marcar, el desconcierto de la defensa de Boston River fue total. Después hay una segunda pelota, para mí gusto parte habilitado, Almeida, es una jugada muy fina realmente, para mí gusto parte habilitado, pero bueno, se tendrán que trazar las líneas porque es muy fina. El jugador de River está en movimiento hacia adelante y el de Boston River saliendo. Es por eso que justo termina quedando solo Almeida. Define. Lo primero y principal acá es el error de Boston River en la defensa. En cómo recibió esa pelota aérea hacia su área. Con un desconcierto muy grande, sin tomar referencias. Y bueno, en ese sentido es que termina quedando solo Almeida. Habrá que ver si en definitiva al trazar las líneas está habilitado o no. Si valió ese grito suyo, Jorge, o si en definitiva habrá que esperar para el grito de gol en unos primeros 10 minutos de estudio, de una intensidad bastante alta, debo decirlo, pero sin llegadas hasta esta de Almeida. Bueno, lo cierto es que se están trazando las líneas. Quizás también, no sé qué es lo que podrá decir la cámara 5 de Tenfield, ¿no? Pero seguramente vamos a ver qué pasa. Gol de River, sí señor, gol del Arsenal. Mirá cómo lo festeja y cómo lo grita Fabricio Correa. No grité gol como un perejil, el gol subió al marcador, gana la Arsenal. River 1, Boston River 0, todos a gritar con el Quique Almeida. Y valió la pena el grito de gol, decíamos en tiempo real, nos parecía que estaba habilitado Almeida, más allá de que no dejaba de ser una jugada fina. Hay un desconcierto muy grande del fondo de Boston River, un hombre que intenta salir para dejarlo inhabilitado, pero queda enganchado, y en definitiva el gol sube al tanteador en unos primeros 10 minutos de estudio, donde los equipos marcaban y presionaban mucho, pero no había llegadas. Aparece esta primera incursión con una pelota aérea sucia, y en la segunda pelota aparece Almeida, gana River ahora 1-0, puntos importantísimos, y ahora sin duda que comienza otro partido. El 518 del uruguayo, 32º de Arsenero, segundo de Cristian Almeida. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, vamos a ver, Guille, cómo cae, cómo repercute este gol tempranero antes del cuarto de hora con este River 1, Boston River 0. Está avanzando con la pelota Costa. Está en problemas el equipo ahora de Jackson Viera porque pierde 1-0 jugando de local de Florida. Centro para Damiani. Salió el arquero Correa. Pero antes, cuando sacó el centro sur, hubo una falta. Falta que el juez pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. Y además saca tarjeta. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Bueno, todo para el mismo protagonista, para el autor del gol. Quique Almeida, amonestado para el número 13. 9 casas Simaco y en las 9 la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva, uno más para atender. Montevideo Hair, centro de implante capilar, implante con técnica fue zafiro, sin sutura, sin cicatriz. Recuperación rápida, resultados naturales. Inicia tu recuperación capilar en Montevideo Hair. Consulta sin costo al 092-63-63-10. Bueno, lo cierto es que cuando Sur sacó el centro se encontró con el zapato de Quique Almeida, que le dio casi que en el tobillo, ¿no? Una dura infracción, Dura infracción de Almeida. Vimos solamente una reiteración. No de un gran ángulo, pero no me asombraría que no la revisen. Bueno, le va a pegar Cougo.
Atención con el centro que va a caer en el área. Vigila todo Férez. Gana River 1-0, pero Boston tiene otros planes, otras ideas. Claro. Por ejemplo, ojo, Claro. porque la van a ver. Guillermo Lorenzotti les acaba de decir que es una jugada en la cual perfectamente puede ser expulsión. Sí, vimos una sola reiteración, pero en la misma, a mí me da la sensación de que perfectamente es revisable. Punto de contacto, intensidad. Sí. Yo creo que la jugada que estamos viendo configura todo esto. Viene, se tira con mucha vehemencia a una pelota que no es para controlar, ni mucho menos, a intentar ponerse la trayectoria del balón y termina impactando con toda la suela en el tobillo del jugador de Boston River. Yo creo que es una tarjeta roja clara. Bueno, a ver, independientemente de lo que diga el VAR, ya lo han invitado a un on-field review, el asistente de allá está al lado de la jugada, ¿no? La ve al lado, la tiene al lado. Una ubicación inmejorable es la que tiene en línea. Bueno, se viene la decisión de Férez, atención, y que la vio porque marca la infracción. Sí, atención porque River se puede quedar con 10 ganando por 1-0. Es durísima la falta. La falta es durísima. Yo creo que Es durísima no hay la dos falta. lecturas sobre esta incidencia, pero bueno, veremos cómo la ve el árbitro central en el monitor. Se viene la decisión de Férez, atención, Se viene la decisión de Férez, atención, En principio fue amarilla. Acá el árbitro se puede mantener en su decisión de campo o hacer el gesto de que no va la amarilla y que en definitiva lo expulse al Queque. Atención con esto, vamos a ver qué hace Férez, A ver qué pasa. EGA festeja 48 años con regalos y promos espectaculares. Subite a EGA y festeja con nosotros. EGA, el mejor viaje de tu vida. Bueno, parece que se mantuvo en la amarilla, Parece que se mantuvo en la amarilla. Se mantuvo nomás en la amarilla. Se mantuvo en la amarilla, para mí era roja. Fue una infracción de tarjeta roja, el árbitro no entendió lo mismo que nosotros. Bueno, esto lo puede hacer el árbitro. La última palabra siempre es del árbitro de campo, independientemente del on-field review de los jueces de VAR. Va a ser Boston River el tiro libre. Va a venir buscando Cougo, seguramente con pierna izquierda. Centro que viene sobre el área, buscando a Damiani. La pelota es buscada. Cobró penal el árbitro, Cobró penal el árbitro. Bueno, qué comienzo de locos, Penal para Boston River. ¿Cómo hago para contar esto? ¿Cómo hago para explicar esto? Guille, por favor, penal para el Sastre. ¡Qué minuto! Y otra vez sobre Leandro Sur, que se toma la misma zona donde lo impactó Almeida. Una pelota aérea que quedó dividida, la va a buscar el hombre de Boston River con su humanidad saltando. Y hay una pierna en alto que va sobre la humanidad justamente del atacante. Férez está muy bien ubicado, eso hay que decirlo. Hay que ver en definitiva si hay un impacto o no, que es lo que termina generando la duda, si le terminan impactando a Sur o no. Bueno, en la reiteración deja duda, pero bueno, veremos qué es lo que termina haciendo el VAR, si llaman a Férez para que la observe o no. El árbitro puede ser que esté obstruido con el cuerpo propiamente del jugador de Boston River, pero creo que no hay contacto. Acá no hay contacto. Para mí no lo toca. Habrá que ver si lo llaman a Férez. Realmente un inicio de locos el que estuvimos en el Campeonato Olímpico de Florida. Bueno, vamos a ver qué pasa, Vamos a ver qué pasa. Hace un instante nada más, Cristian Ferreira y Matías Rodríguez llamaron a Férez para decirle: venga a ver la jugada del Queque Almeida porque pudo haber sido roja. La terminó sacando a Mari. River, penal que en principio va a arrebatar Damiani. Va a buscar Sur, una pelota dividida, saltando con su cuerpo, se la lleva con su humanidad. Un hombre de River que está de espalda quiere despejar el balón, se encuentra con el cuerpo del hombre de Boston River. El tema es que da la sensación que no lo llega a tocar, que la pierna sigue de largo. Bueno, penal confirmado, le va a pegar Boston, el número 9 de Boston, Damiani. Va a ir Boston River por el empate. Correa quiere impedirlo. Damiani. ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, llegó el gol de la igualdad. Llegó la alegría 50-50 para festejar con el número 9, Bruno Damiani. Empata el partido el equipo de Viera. Poco le importó a Damiani si esa pierna dio en el cuerpo de su compañero Sur o no, si hubo polémica o no. Lo ejecutó fuerte abajo contra un costado, inatajable para el arquero, y un 1-1 que pone divino el partido, porque realmente desde el gol de River fue muy poco lo que se jugó y rápidamente Boston se pone en igualdad de condiciones desde el marcador. Gol 519 del uruguayo, 30º del Boston, 31º de Boston River, 7º de Bruno Damiani. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, 19 minutos que han marcado absolutamente de todo. 2 goles
Una jugada en la cual Férez tuvo que ir a ver el monitor del VAR porque lo invitaron a uno en field review. Terminó sacando tarjeta amarilla y luego confirmó su decisión en el campo de juego para Keke Almeida. Va precisamente Keke tocando la pelota atrás. El envío que va sacando Leonard Costa la manda afuera, el tiro de esquina. Es córner que va a tomar River. ¡Qué comienzo de loco, querido Guille Lorenzotti! Seguro para todo el país. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo repuesto seguro. No es un comienzo virtuoso, no es un comienzo atildado en cuanto a juego, en cuanto a situaciones de gol, pero sí que tuvo de todo, tuvo polémica, tuvo 2 goles. Realmente no nos podemos quejar de lo que estamos viendo hasta ahora. Va a buscar River en la cancha de arriba, atención, atención porque va a venir una pelota sobre el área buscándolo a Ceballos, el envío arriba, sacó la defensa con golpe de cabeza por parte de Damiani, insiste llevándosela hacia adelante, pero claramente no podía avanzar Boston River porque ya la va teniendo River. Saca de cabeza a Leonard Costa, la van tocando entonces hacia el Jorge Pérez, terminan cometiéndole falta, número 29. Tiro libre que va a tomar el elenco Sastre. Pensá, Gastón, pensá por favor. Pensá en ahorrar, pensá Jorge. en los supermercados de Tamisur. Matías Vallejo anuncia. Anuncia USG, 25 años, líderes en placas de yeso y perfiles de A acero. propósito del séptimo gol de Bruno Damiani, fue su tercer gol de penal en este campeonato. Boston River pateó 4 y marcó los 4. Al equipo de River en contra le cobraron 8 penales, le marcaron 6. Fue el gol 49 de 62 ejecuciones. Una pelota tirada por banda izquierda para que picara para Gila Vega. Pero el centro fue muy en diagonal y mucho más atrás. Por lo tanto, intenta la salida ahora Boston River. El pique de Juan Manuel Gutiérrez. Va dominando la pelota Páez. Páez tocando la bola para Norman Rodríguez. Sale el equipo de Arsenero con el partido 1-1. Esta es Oriental. En el Campeones Olímpicos de Florida abrió la cuenta el Keke Almeida. Lo empató Bruno Damiani de penal. En un penal que evidentemente colocó ya la igualdad, pero no deja de ser polémico. No solo el penal cobrado por Férez, sino además la amarilla para Keke Almeida. Está saliendo entonces Juan Acosta, el número 31, tirándola para Pérez. Allá busca la pelota como volante por derecha Gastón. Le marcan y le tocan la pelota fuera, saque de costado que repone Boston River. Y usted reponga su repuesto original en Jaguar de Importación, distribuidor oficial Chevrolet. La pelota buscada entonces por Gastón Pérez, atrás para Leonard Costa. Esta es la cuarta fecha del torneo Clausura por Oriental, por AM770, con Guille Lorenzotti y con Matías Vallejo en la información. El envío para Juan Manuel Gutiérrez. Termina marcando la pelota entonces el jugador Cristóbal. Pelotazo largo en dirección de Ceballos y también de La Vega. Lo van a alcanzar el número 7 y el 39, y el que domina es Santiago Silva. Gran etapa comercial en la entidad agroalimentaria Naranjales Guariño en el nuevo mercado modelo. Guariño, la marca del citrus. Pensaste en ahorrar, pensaste en Super Covadonga en progreso, otro supermercado de Tamisur. El juez paró el partido para que en definitiva termina cometiéndole falta Pérez. Está en el suelo el número 29. 2, 3, 4 fichas. Dele Gastón, por favor, pique. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de liderazgo, 25 años de seriedad. USG, líderes en placas de yeso. USG, Montevideo Maldonado. Acordate que siempre es mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, 2908-1136. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Vamos repasando el fútbol por el mundo. Pierde el Dortmund en Alemania. Ganó el Leverkusen 4-3 en la hora. Stuttgart le está ganando al Dortmund 4-3. Hay gol del Barça. Le está ganando al Villarreal por 1-0. El Arsenal le está ganando al Manchester City 2-1 en Italia. La Roma derrota al líder Udinese 1-0. Hay saque de costado que ya va tomando River por parte de Almeida. La bola también saliendo, saque lateral otra vez para el elenco del Prado. 23 minutos que te dejan que, Guille, seguro para todo el país. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Y que pese a todo lo que sucedió en los primeros minutos, ahora ha caído un poco la intensidad del juego. Los goles, por supuesto, que abrieron un poco el trámite, pero al volver rápidamente a estar en igualdad de condiciones, siguen sin arriesgar. Lo veo un poco mejor a River en cuanto a que intenta más y tiene caminos más claros para pasar la mitad de la cancha e ir hacia el ataque. Una falta cobrada ahora por Férez en la zona central, cometida por Germán Barrios al borde de la amonestación. Y lo cierto es que, en definitiva, zafó nomás de la tarjeta amarilla el número 18. Tiro libre para Boston River, que lo van a hacer desde la posición Habitab. Habitab, hacemos la vida más fácil. Contame, ¿qué buscás, locutor? Por favor, ¿qué buscás en todo el país? Otro producto de Vinas Importaciones, vinasimportaciones.com.uy. En Oriental vivimos el fútbol uruguayo con mucha pasión.
con la pasión de Proquimur desde 1981. Allí está dominando Cougo. Una muy buena pisada de Ayrton. El toque hacia adentro. Termina marcando por allí el jugador Norman Rodríguez. La manda afuera. Saque de costado que va a tomar el equipo Sastre en Florida. Barraca Maldonado desde 1996. Materiales de construcción y ahora electrodomésticos. Hasta 12 pagos con todas las tarjetas. 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. Flexigoma, la nueva membrana impermeabilizante elaborada con neumáticos reciclados. Distribuye DT Importaciones. Pelotazo largo de Juan Rodríguez buscando el Basur. Allá corren de la marca de Cristian Almeida. Recorre la cancha al revés, pero no hizo otra cosa que dejársela a su rival. Está saliendo River con el partido 1-1. Casi 25 minutos. Estamos por Oriental, por AM770, con esta cuarta fecha del torneo clausura. Le va quedando a Pérez. Le tocando con Amado. Se viene en la zona del número 10. Va enganchando precisamente a Amado. Tocando con Ayrton Cougo. Ahí va intentando meterse nomás hacia la zona central del número 15. Va tocando para Vera. Se manda el argentino. Hacia la pelota a la derecha va para Juan Acosta. Domina con el cierre que intentaba por allí Valentín Amoroso. Otra vez con Juan Acosta. Insiste tratando de desbordar. Termina rebotando en Keke Almeida. Por lo tanto se configura córner para Boston River. Hacelo con Flexigoma, impermeabilizante para todo tipo de techos y azoteas. Bueno, tiro de esquina que va a tomar Sur. Va a ir a buscar en la cancha de arriba. Otra vez la presencia del gol de Damiani. Recuerden que lo empató precisamente el número 9, pero abrió la cuenta Cristian Almeida, el número 13, en una jugada que tuvo que ser revisada por el VAR con un trazado de líneas que había colocado en principio el 1-0, pero rápidamente lo empató Damiani. Centro que viene, cabezazo de Leonard Costa. Fácil para que domine Fabricio Correa, que ya devuelve. En SWAT sabemos lo que es ponerse la camiseta y dar lo mejor cada partido. Cuando nos necesitan somos los primeros en estar ahí. SWAT, proveedor oficial de la OFF. SWAT, contigo con todo. Andas de antojo en el corazón de New Jersey. Te esperan las Chicas Bakery, con 3 locales a solo minutos de Manhattan, con los más ricos bizcochos, sándwiches, postres, atendido por sus dueños Cristina, Daniel y Gabriel. Seguinos en Instagram y Facebook, las Chicas Bakery. Recuerden que ya pegadito se viene Danubio Liverpool en Barrios Jardines del Hipódromo, y luego Goñi, Bardaquiani y todo el equipo de Oriental para Cerro Peñarol, que juegan en el Parque Alfredo Víctor Viera. Cuando juega la más linda, estás preparando la mejor picada para verla. Papitas, maní, aceitunas y Evidenchi Benchi son del Emigrante. Emigrante, sponsor oficial de la picada celeste. Golazo de confitería Banzai de Pando. Lancha para 10 personas desde 3.780 pesos. Reservas al 2292-2378. Saliendo Pérez, recorriendo un poco la cancha al revés. Está metiéndose, colándose por un instante entre los dos saqueros centrales. Entre Costa y Juan Rodríguez. Devolviendo la pelota Pérez, entregando ahora sí para el artiguense Leonard Costa. Era buscando la pelota, levantando la cabeza, buscando el pase. Buscando la conexión, estaba cerca Amado, pero prefiere el pase largo, buscándolo a Juan Manuel Gutiérrez. Cara Gutiérrez se vuelca de la punta al medio, quiso tocar hacia Damiani. Sale como puede River, la pelota hacia la banda derecha. Insiste tocando la pelota entonces Báez para Barrios. Atención con el pelotazo que va a caer en la mitad de la cancha. Está dominando solo el futbolista Pérez. Sale con Juan Rodríguez. Suma tu colaboración para los sacerdotes ancianos del lugar sacerdotal a través del Fondo Común Diocesano. Ingresa a conectate.com.uy y anota en el buscador Fondo Común Diocesano o el número de cuenta 11411. Viaja por el mundo protegido por Universal Assistance, la asistencia viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Universal Assistance, cuidamos tu viaje, cuidamos tu mundo. Comunícate con nosotros al 2901-7378. La pelota la perdía por allá Juan Acosta, el intento que hacía precisamente el número 31. El saque de costado que va a tomar Keke Almeida. River va a ir a la carga. A la carga, la lleva Turil Cargo. Rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibe mañana. ¿Quién presenta los reportajes en la 12? Presenta Vinos Roses, ¿ya lo conoces? 1-1 el partido, 27 minutos, casi 28 en Florida. Abrió la cuenta Cristian Almeida, lo empató rápidamente de penal Bruno Damiani. Así están con alegría 50-50 por ahora Boston River y River, así en Florida. Parrilla de restaurante La Marañada, Delivery 2-409-2517. La Marañada, Rivera y Requena de Primera División. Varela Inmobiliaria en Colonia 1577, anexo en Punta Gorda. Además, 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Sígalo, Varela, la mejor opción para su negocio inmobiliario. 2-409-8591. Más allá de la alerta amarilla, hoy está lindo para una picada. Hoy sale picada. Dale, venite, caíte con un rosés. Pelotazo largo de Cristian Almeida, solo, tranquilo, sin inconvenientes. En principio, Juan Rodríguez tocando con el
arquero Santiago Silva. Sale con Ayrton Cougo. Arrimándonos a la media hora de la primera parte. Están empatando 1-1 Boston River y River. La pelota descargada por Cougo. Cougo para Vera. Va pensando, tocando la pelota atrás el argentino con Juan Rodríguez. Así sale la base el número 5. Van descargando la pelota para Amado. Cruza tímidamente en la mitad de la cancha el número 10. Engancha, quiebra el cinturón y busca el pase. Tocando hacia adelante para Damiani. Damiani para Vera. Viene para Juan Manuel Gutiérrez. Pica como puntero izquierdo. Insiste Juan Manuel Gutiérrez. El rebote que no lo favorece precisamente al 24. Y sale River intentando la contra. Con todo iba Juan Rodríguez. También cometiendo falta que el juez pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. Va a ser salida para el conjunto de Arsenero. Cuénteme algo más. Mati Vallejo del Mundo Fútbol. Lo escucho, informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Se cerró esta mañana la fecha 18 en la segunda división profesional. Cerrito le ganó a Sudamérica por 1-0 en la B. El líder es Torque, que perdió con Albion 2-1. El escolta de Juventud, que anoche perdió ante Colón 3-0. Además ayer Atenas Cooper 1-1, La Luz Oriental 1-1 y Rentistas le ganó a Tacuarembó 2-1. Uruguay Montevideo el viernes le había ganado a Plaza 3-0. Torque 44, Juventud 43, Uruguay Montevideo y Plaza 42. Bueno, los grandes ganadores de la jornada, Colón y Uruguay Montevideo. Uruguay Montevideo porque le gana Plaza. Pero cuando pierde Torque y vos sos Juventud de las Piedras y tenés que ganar para quedar como puntero, único, solo, exclusivo, pensando en el ascenso directo, termina perdiendo 3-0 con Colón. Las cosas que tiene el juego del fútbol. Lo cierto es que todavía quedan unas cuantas fechas, unos cuantos capítulos en la Liga de Ascenso Profesional para saber quiénes son los dos que suben de forma directa y el tercero que será por playoff. Está saliendo entonces Boston River por parte de Leonardo Costa, locutor. Dedicado presenta SD-WAN, la tecnología que su empresa necesita. Optimice las comunicaciones de su empresa reduciendo costos. SD-WAN es dedicado 2901-1010. Tintorería Viere, lavado de cortinas con modernos equipos ecológicos. Eduardo Víctor Aedo 2001, teléfono 2408-0642. Retiramos y entregamos sin costo. Va a ir a buscar la pelota el jugador Damiani. Pelea Juan Acosta. Es un saque de costado que dice Férez favorece a River. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Más partidos, más estadios, más audiencia en todo el país. Qué renovada está la selección. Renovamos también la fibra de los uruguayos. Antel, nacimos para conectarte. Bueno, estamos observando, Guille, la jugada, la definición, el trazado de líneas en el gol de Keke Almeida. Está habilitado. Sí, está bien habilitado. Llegó bastante después, la reiteración clara. Pero sí, está te diría, tal vez 1 metro habilitado. Va la pelota larga por banda derecha para el pique de Sur. Centro que viene buscando a Damiani. Llega Gutiérrez. Le queda un poco atrás la pelota número 24 que igual la corre. 31 minutos. Se están empatando Boston River y River 1-1. Le queda Cougo. Cougo tocando con Amado. Se viene buscando el pase y el tiro que termina rebotando precisamente del número 10. La pelota era buscada por Juan Rodríguez. Termina cortando y cometiendo falta. Y lo cierto es que Ceballos lo queda mirando a Férez con cara de falta y con cara de amarilla, porque ya no es la primera falta que hace Juan Rodríguez. Tiro libre en el círculo central que va a tomar el Arsenero. Les cuesta a los equipos imponer su estilo, desde sus ideas, desde lo que pregonan realmente. Un equipo de Boston River que presenta, por supuesto, las subidas constantes por el costado izquierdo de Cougo. Intenta con Sur, intenta con los movimientos de Amado, con la referencia de Damiani, pero realmente no ha encontrado conexión entre ellos. Y pasa algo similar en River del otro lado. La Vega muy movedizo, Ceballos más de referencia, pero aún tampoco hay circuitos de juego que uno encuentre en este equipo de River Plate. Hasta el momento los equipos están intensos, sí intentan pararse decididamente en campo contrario ambos, pero les cuesta muchísimo entrar a las áreas. Va sacándola como puede Rodríguez. La pelota descargada entonces en la zona central por Pera. Busca River la pelota descargada entonces hacia la zona central para que la vaya teniendo por allí Cristóbal. La entrega mal. Va dominando el Amado. Por ahora, final. Los técnicos no hacen ningún cambio. En Pintura Automotriz hace bien los cambios. Cambia por Sherwin Williams. Respalda al Cerda, Migueletti y Fernández Crespo. Matías Vallejo, por favor. Anuncia USG, 25 años, líderes en placas de yeso y perfiles de acero. Final en Grecia por la quinta fecha de la Superliga. Panathinaikos, dirigido por el Tornado Diego Alonso, le ganó al Panserraikos 3-1. El equipo está cuarto con 8 puntos. 33 minutos. ¿Quién presenta el placar en la histórica? Presenta Simaco, uno más para atender. Boston River y River están igualando 1-1. El Keke Almeida abrió la cuenta y lo empató de penal Damiani. Todo en la primera parte. Un primer tramo del partido que tuvo absolutamente de todo. Una jugada polémica que en definitiva Férez fue a ver al VAR llamado por Cristian Ferreira porque, claro, entendieron
que podía haber sido o configurarse una tarjeta roja para el hombre que hacía nada había colocado el 1-0. Pero a verla Férez entendió que era tarjeta amarilla. Luego llegó una jugada que también pudo ser polémica, como el penal cobrado por el árbitro en la zona allí donde intentaba el jugador de Boston River, penal que cambió por gol Damiani. Así están empatando 1-1 locutor. A partir del 23 de septiembre cobrar la devolución de FONASA en los más de 510 locales Habitat de todo el país. Consulta si te corresponde y cobrar a los locales Habitat con tu cédula. El 27 de octubre vota así para volver la jubilación a los 60 años y aumentar la jubilación mínima nacional. Afirma tus derechos. Estaba buscándola Juan Acosta también haciendo saque de arco. Pensá, Gastón, por favor. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamisur. Va a ser saque de arco que repone River. Y usted reponga su repuesto original en Jaguar de Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Mauricio Correa le pega desde la posición Habitat. Habitat, hacemos la vida más fácil. Lo cierto es que por ahora tenemos tan solo una tarjeta en Florida. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Es un saque de costado que va a hacer River con el partido 1-1 con alegría, 50-50. Estamos por Oriental viviendo esta cuarta jornada que ayer tuvo el empate entre Nacional y Defensor Sporting en el Gran Parque Central 1-1. Y lo cierto es que vamos a ver si hoy Peñarol con un equipo alternativo trata de aprovechar para sacarle más diferencia a su rival tradicional, teniendo en cuenta el horizonte del próximo jueves en el campeón del siglo, cuando enfrenten la revancha a Flamengo por Copa Libertadores de América. Los reportajes son una presentación de Vino Rosés. Vos lo conoces. Siempre yo te sigo a todas partes, como Canarias, que siempre te acompañan todos los partidos y en todas las canchas. Canarias, el mate de todo mi país. Cougo tocando la pelota, está dominando Germán Barrios, se manda el lateral derecho, pero no hizo otra cosa que dejársela a Vera. Va dominando el argentino, va tocando para Pérez, insiste Gastón, domina el número 29, va saliendo entonces con Leonard Costa. Este es Juan Acosta, ahora sí con Leonard Costa sale el conjunto dirigido por Viera. Offside del Santander, no cumple convenio con trabajadores y negocia soluciones. AEBU en conflicto. Pensaste en ahorrar, pensaste en el Pasión Santa Lucía Canelones, otro supermercado de Tamisur. El saque de costado que toma hacia atrás Cougo. La pelota descargada hacia Juan Rodríguez. Viene buscándola Amado. Va levantando la cabeza, buscando el pase, buscando la conexión. Pisa la pelota y lo cierto es que le pone como una especie de pausa al juego y al partido. Sale con Juan Rodríguez ahora. Va intentando Leonard Costa, avanzando, intentando, tocando para Vera. Vera que se interna de a poquito. Va buscando cruzar la mitad de la cancha. Va tocando la pelota hacia la banda derecha. No le sale el pase claramente a Costa con Sur. Saque de costado. Gol uruguayo, dijo Matías Boy. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Gol uruguayo en Rusia. Juan Manuel Boselli marca para el París. Está ganándole su equipo está empatando ante el Lokomotiv de Moscú 1-1 en el descanso por la Liga Rusa. ¿Qué buscas? Gastón, por favor. Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. 36 minutos, el partido se juega con mucha pasión en Florida. Con la pasión de Proquimur desde 1981. Va a ir a la carga Boston River. A la carga la lleva Turil Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibe mañana. Viene buscando a Ceballos. Está picando, tocando entonces con la Vega. La Vega que va devolviendo para Báez. Ahí va avanzando el número 27. Va tocando la pelota para Cristóbal. Cristóbal que abre juego. Viene Almeida. Se vuelca de la punta al medio. Vuelve para Cristóbal. Atención con la pelota para Amoroso. Va intentando por allí nomás el futbolista Alfonso. Se manda entonces River. Cuidando bien la pelota, tocando para que le vaya pegando Nicolás Olivera. El envío arriba para que salte Ceballos. El pique que casi le juega una mala pasada al zaguero de Boston River. Había infracción de la zona atacante del conjunto de Arceneros. Será salida para el Boston en el fondo. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer Proquimur desde 1981, protegiendo con pasión sus cultivos. Vayas a donde vayas, cae bien, caíte con un Rosés. 37 minutos. Conceptos de Guille Lorenzotti, seguro para todo el país, para Oriental. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo repuesto seguro. Los equipos siguen sin poder imponer su estilo, justamente en el campo de juego. Intenta Boston River, intenta River, lo mismo uno de cada lado, pero ninguno puede progresar en el campo de juego. Las ideas no afloran. Estamos como en una meseta donde los equipos meten mucho, corren demasiado, pero no hay claridad. Yo entiendo que los técnicos pueden estar pensando en modificaciones justamente para potenciar eso, la claridad, lo cerebral. Algún futbolista con características de más pausa, pero por supuesto de un pienso más importante, para de esta manera dotar a los atacantes de otros caminos para llegar al área contraria, porque realmente se juega mucho, se mete mucho, pero las áreas no las pisan.
38 minutos, van quedando 7 para el cierre. Todos los reportajes en la 12, tanto en las transmisiones de fútbol como en Hora 25. Lo presenta Vinos Rosés, ¿ya lo conoces? La pelota larga hacia la banda para que vaya buscando por allí Amoroso. No va a llegar por allí. Finalmente Joaquín Ceballos. Es un saque de costado que va a tomar Boston River. Hoy está lindo, Hoy está lindo. Hoy sale picada Gastona. Dale, venite, caíte con un Rosés. Vamos a ver qué pasa en este tramo final del primer tiempo. Están igualando Boston River y River 1-1. Abrió la cuenta Cristian el Keke Almeida, lo empató rápidamente de penal Bruno Damiani. Allí va precisamente para Keke Almeida. Van tocando para Nicolás Olivera. Se viene el melense, hace el pase hacia atrás para que salga Norman Rodríguez y sale River. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala. Más de 80 años. Si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy. Pone lo mejor pagando menos con lubricantes ANCAP. Una super promo en lubricantes de 4 litros que encontrás en las estaciones ANCAP. Cambia el aceite con lubricantes ANCAP. Aprovecha los descuentos en lubricantes de 4 litros. Estaba peleando por allí Amoroso, pero la pelota se le fue afuera. Finalmente saque de costado que va a tomar el conjunto de River. Ya lo hicieron, un pase pinchado sobre el área para que domine finalmente nomás el arquero Santiago Silva, que ya la juega por abajo. En Minas Importaciones jugamos de primera. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. Compra bien para vender mejor. De visitante de local, a donde jueves voy a estar. Como Canarias, que siempre te acompaña en todos los partidos y en todas las canchas. Canarias, el mate de todo mi país. Ya se viene Danubio Liverpool y luego Cerro Peñarol con Goñi, con Pardaquian desde el Parque Alfredo Víctor Viera. Falta que el juez Férez pita y marca. Tiro libre que va a tomar Boston River. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. Y además sacó tarjeta. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Amarilla para el paraguayo Matías Alfonso. Otro amonestado. Viene siendo cartón ligador Pérez en la zona central. Muchas faltas contra él. Sí, es un futbolista que además de marcar tiende a tener la pelota y eso hace que en ese sector sea muy fauleado, porque además técnicamente es un jugador dotado. Por lo tanto, sí, es un cartón ligador. Habitualmente en todos los partidos que hacemos recibe muchas infracciones. Va a ser tiro libre que va a tomar Boston River. 2 fichas, por favor, Gastón. Ratones paranoicos, yo vivo en Flow, el show que cierra su última gira con todas las canciones que hicieron de historia en sus 40 años de carrera. Contenido exclusivo de Flow. Para ser campeón, el secreto está en la constancia. Para tener la mejor picada también, la constancia. El secreto que está en boca de todos. Cabezazo que viene buscándolo al medio. Le queda Juan Rodríguez. Se la sacaron cuando estaba a punto de rematar. Una muy buena pelota que metió al segundo palo Cougo. Se salvó River porque si la pelota no terminaba rebotando en un jugador de Arcenero, Juan Rodríguez, el zaguero izquierdo, estaba pronto para colocar el segundo de pie en izquierda. Por envío cartas, cargas o encomiendas, Turín Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibe mañana. Turín Cargo, 7ª edición de la fiesta de la Chacra en San Jacinto, domingo 22 de septiembre. Gastronomía, espectáculos y lo mejor de la tradicional chacarera. Organiza Gobierno de Canelones. Cabezazo de Juan Rodríguez en la zona central. El toque de Amado. Mucho más atrás para Leonard Costa. Pase casi que exigido para Santiago Silva. Le va pegando nomás el arquero salteño. Una bola larga hacia adelante para Sur. Gana el Chengue Nicolás Olivera. Domina otra vez la pelota Pérez en la mitad de la cancha, entregando para Vera. Vera hacia la banda derecha para que la tenga Juan Acosta. Tocando ahora para Leonard Costa. Al avance entonces Pérez. Pérez hacia la banda derecha. Vamos a ver qué hace Boston River con este avance, casi 42. Esta es Oriental, la histórica, la auténtica radio del fútbol, con Boston River y River empatando 1-1 en Florida. Hay un jugador que define el partido. Ese jugador sos vos. Hace un golazo. Votá llamando presidente. El sábado 28 estamos en Artigas. Que gobierne la honestidad. Tu Fiat Toro Freedom en Carrica con seguro gratis. Además, todos los modelos Fiat en 36 cuotas con tasa cero. Vení a Carrica. Carrica es tu mejor opción. Boulevard Artigas y Espinillo. Una pelota larga a la espalda de Cougo. Peleaba por allí Ceballos. Está tocando la pelota de cabeza Leonard Costas. Entrega atrás para Santiago Silva y sale el Boston. Estar cerca con confianza. En Hospital Evangélico siempre encontramos una oportunidad para servir. Si tu cédula termina el 9 en septiembre por FONASA, sumate a una gran institución. Mutualista Hospital Evangélico 0823-93. Cobertura total de asistencia médica. Viene la pelota volada por el bando izquierdo precisamente para Cougo. El lateral izquierdo que va tocando la pelota corta. Va a la devolución de Cougo ahora con Amado. Se manda Amado que limpia el juego, va tocando para Juan Manuel Gutiérrez, la termina perdiendo el número 24, sale River ahora y aparece como una topadora Leonard Costa, al avance va tocando el Alfonso con la pelota larga, atención porque se viene Ceballos, busca River en el segundo, tapó el arquero, yo no sé si no estaba adelantado, perdón, La Vega no estaba adelantado, pase ahora largo de Amado, el envío para Sur, pisó mal Sur y se lesionó.
Sí, pisó mal sur y se lesionó. Todo lo que pasó en una jugada, ¿eh? Sí, y fue tal vez la jugada más importante del partido, esta de River Plate, sacando los goles. Vamos por orden. Primero, un buen pase para La Vega, que pica en posición dudosa. Habría que ver, la jugada no termina en gol, entonces no se va a chequear. Pero yo creo que estaba inhabilitado cuando parte el pase. Y después es una gran atajada de Silva, porque más allá de esto la jugada es muy fina, es dudosa. Si estaba habilitado estaba todo convalidado. Y Silva termina haciendo una gran atajada, y con eso es lo que nos tenemos que quedar. La situación más peligrosa del partido, luego de los goles. Y después, bueno, una nueva incursión rápida de Boston River, se estiró River y Boston intentó aprovechar la espalda de los zagueros, se iba Sur, pisó muy mal, es el tobillo donde le entró Almeida hace un rato, que vio tarjeta amarilla, que la revisaron y mantuvo Férez esa decisión. Bueno, habrá que ver si Sur puede seguir o no, porque frenó solo una posibilidad importante que tenía Boston River, porque había ganado bien la espalda de Almeida. La salida de Báez, presionan por allí por parte de Juan Manuel Gutiérrez, buen robo del número 24, viene para Damiani, tocando para Gutiérrez. ¡Gol! ¡Gol! Boston River, mirá el lío que se metió River en el fondo, y cuando vos tenés dos delanteros rápidos, pivos, encaradores y con definición y con gol, sabés que te complicás y sabés que sacás del medio. Pase de Damiani, que lo vio solo a Juan Manuel Gutiérrez, y a los 45, Boston River 2, River 1, gol del 24. Parecía que las áreas no las pisaban, metían mucho, bastante intensidad, pero les costaba muchísimo entrar a las áreas. Y en estos últimos minutos sucedió primero la jugada de River y después la respuesta de Boston River. Y ahora muy rápido mentalmente Juan Manuel Gutiérrez para ir a presionar, recupera un balón en zona alta. Por supuesto, cuando esto sucede, el equipo rival queda muy mal parado. La pelota fue para Damiani y de primera para Gutiérrez, que remató y pone el gol en un momento muy importante del partido, cuando se moría la primera mitad, cuando parecía que era igualdad, después de una gran jugada de River Plate. Bueno, pone el tanto para ponerse en ventaja Boston River, y va a comenzar otro partido a partir del entretiempo. Gol 520 del uruguayo, 32º del Boston, quinto de Juan Manuel Gutiérrez. Habitat, hacemos la vida más fácil. Por los 45 de 48, ya se ha cumplido uno de los tres que ha marcado Férez así en Florida. Lo ha dado vuelta a Boston River, que comenzó perdiendo 1-0, pero ahora lo gana 2-1. Un centro que viene sobre el cabezazo de Almeida. El Queque, ¿cómo está el Queque? Cabeceando la pelota con pique incluido. Manos firmes y seguras para el arquero Santiago Silva. Promo neumático Continental con 10% de descuento real por tiempo limitado en su línea de autos, camionetas y SUV. Seguridad, adherencia, confort y la más alta tecnología Continental, tecnología alemana. Copac, con beneficios pensados para tu tranquilidad. Asistencia odontológica, servicios acompañantes, reintegros en gastos de salud, becas y útiles estudiantiles gratis. Sumate al plan de beneficios por tan solo 507 pesos mensuales. Copac. Va a ir a buscar la pelota Damiani, que hizo uno de los dos goles. En definitiva, los goles de Boston River fueron de los delanteros, tanto de Damiani como de Juan Manuel Gutiérrez, para que Boston esté ganando 2-1. Ya le va a contar, por supuesto, Matías Vallejo a cuánto llega Boston, no solo en la anual, sino también en lo que significa la tabla de el clausura. Saca la pelota Cougo. ¿A cuánto llega Boston River? Matías, informa, por favor. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Queda colíder del clausura con 9 junto a Danubio, Wanderers y Rampla en la anual. Llega a 43, queda tercero. Pasa a la línea violeta, que se quedó en 41. Va a sacar la pelota el arquero. Atención, porque ha quedado en el suelo el jugador de Boston River, que está siendo atendido por el propio rival, por el futbolista de River. Parece tener alguna especie de ahogo. Así estaba la jugada en la cual estuvo luchando Alfonso con Pérez. Bueno, lo descartó el ligador, ya le queda chico, me parece, hasta 29, sí, porque aparte cae mal, ¿no? Sí, cayó mal. Yo creo que hizo un codo en la zona del diafragma, donde termina quedando sin aire el hombre de Boston River, pero no me da la sensación de que sea una situación para una revisión desde el VAR, cuando
muestran por supuesto la reiteración de lo que fue el gol de Juan Manuel Gutiérrez, perfectamente habilitado. Un gol que cae en un momento muy importante, lo que decíamos, porque era en el cierre del primer tiempo. Acá habrá que ver cómo se reponen, sobre todo anímicamente, ambos equipos, cómo lo toma Boston River este gol, pero sobre todo cómo lo toma River. Haber recibido un gol en el final de la primera parte. Sacando Juan Rodríguez 48,20. Había dado 3 Férez, seguramente se juegue algo más. No se juega nada más, porque Férez en este preciso momento hace sonar su silbato, marcando el final de un primer tiempo que, si se quiere, tuvo absolutamente de todo. Está ganando Boston River por 2-1 frente a River allí en Florida. Seguro para todo el país por Oriental. Dice Lorenzotti. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Un primer tiempo que tuvo de todo. Realmente no fue muy atildado en cuanto a lo que vimos desde lo colectivo, en cuanto a nivel futbolístico, cuando termina con alguna escaramuza entre los jugadores, alguna protesta. Pero sí que tuvo de todo. En cuanto a polémica, tuvo 3 goles, fue cambiante. No hubo tantas situaciones de gol. Prácticamente no las hubo. Pero no nos podemos quejar de lo que vimos en este primer tiempo. Y sin dudas que los técnicos van a tener que ponerle cabeza en el entretiempo para ver cómo afrontar la segunda parte. Por el lado de River entiendo que habrá cambios, tiene que ir a buscar. Boston River tiene algún jugador lesionado, veremos qué pasa, sobre todo con el caso de Leandro Sur, que está muy dolorido de su tobillo derecho. Bueno, muchas cosas para hablar ahora en el entretiempo de cara a lo que se viene en el complemento. Bueno, se ha terminado la primera parte así en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Está ganando Boston River. Había comenzado perdiendo 1-0 con el gol de Keke Almeida, pero el elenco dirigido por Jackson Viera lo empató y aumentó con goles de esos delanteros, de Damiani y de Juan Manuel Gutiérrez. Por supuesto, ustedes van a quedar con el comentario mucho más largo, mucho más en extenso, dominando por supuesto todo lo que haya pasado en estos primeros 45 minutos, con la información de Matías Vallejo en Estudios Centrales, con toda la información de nuestro compañero de lo que esté pasando en el mundo fútbol. Vuelvo para el segundo tiempo. La salida de Báez, presionan por allí por parte de Juan Manuel Gutiérrez, buen robo del número 24, viene para Damián y tocando para Gutiérrez. ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Por Oriental y para todo el país fue el relato de Jorge Sanguinetti, relator invitado. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, Vinos Rosés. Otra gran voz oriental. Gana Boston y queda parcial colíder del Clausura, tercero en la anual. River comienza a complicarse con los números de la permanencia. Nos adelantamos una semana. Lo próximo para Boston será Liverpool el próximo domingo. River también el próximo domingo por la mañana juega ante Fénix. A propósito de la mañana, la cuarta fecha de la Clausura tuvo esta mañana en Capurro 0-0 grande entre Fénix y Miramar. Esta primavera dale color a tu hogar con Barracas 5 Esquinas. Toda la línea de pintura Inca para dejar tu casa como lo soñaste. Más de 2000 colores. Elegí tu favorito y te lo preparamos en el momento. Todo lo que necesitas en www.barracas5esquinas.com.uy y recibís en todo el país. Pando San Carlos. Vos podés ser parte de AUF Academy 2024, la Academia del Fútbol Mixto Infantil de la AUF. Vamos a enseñar a través del fútbol aquellos valores que hacen grande a la camiseta celeste y hay importantes descuentos para inscripciones anuales. Te esperamos. Sumate en aufticket.uy. Lunes y miércoles habla la patriada por Oriental. Lista 1828 en todo el país. 1828, la lista de Chamandú. Hagamos un trato por la educación pública. Compromiso 6+1 por la pública. Vamos a hacerlo. FENAPE Spitzenete, Internacional de la Educación. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, casa de constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil. Comunicate por WhatsApp 097 66 22 22 o pasa por nuestro local. Casa de Constructor, Avenida Millán 4590. No te hagas paté, venirte a Casaballe y Fortet. Frenos, embragues, suspensiones, motores Tafta y diésel. Automecánica Roca de Pablo Barbarito 094 69 01 78. Anuncia USG, 25 años, Sistema Constructivo Liviano. USG es tu mundo, constrúyelo. Fútbol internacional que tiene al Arsenal ganando al Manchester City, el equipo de Guardiola sin conseguir el empate. Entramos en los últimos 5 minutos. El Arsenal le gana al Manchester City
2 goles contra 1. Está ganando el Barça, 2 goles contra 1 al Villarreal. Se está terminando la primera parte. En Alemania va a perder y feo el Dortmund. Está cayendo ante el Stuttgart, 5 goles contra 1. La actividad destacada del fútbol internacional. En un rato acá al lado en Argentina, 2:30 de la tarde, van a abrir el domingo. Huracán ante Lanús e Independiente con Argentinos Juniors. A las 5, Talleres del Cacique juega ante Racing. Y 19:30, Atlético Tucumán, Belgrano y Platense ante Rosario Central. La correa alemana líder en el mundo está en la Rique Rulemanes y su red de distribuidores. Correas Continental en la Rique Rulemanes, 2902-1773. Petit Rivera Hotel, tarifa con desayunos y almuerzo, restaurante, gimnasio, garage, cobertura médica y más. Cerca de todo, sin el estrés del centro. Petit Rivera Hotel. Reservas al 462-34.000. El 27 de octubre votá sí para volver la jubilación a los 60 años y aumentar la jubilación mínima nacional. Afirma tus derechos. ¿Estás buscando la mejor educación para tu hijo? En el Colegio y Liceo Sagrada Familia estamos con inscripciones abiertas. Aprovecha septiembre y octubre para realizar tu inscripción y exonerar la matrícula. Colegio y Liceo Sagrada Familia, 135 años siendo tu escuela de vida. Es tiempo de comentario. Por Oriental y para todo el país, comenta con seguridad Guillermo Lorenzotti. Hállelo en Ayala Seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. 2-1 la victoria de Boston River sobre River Plate al cabo de los primeros 45 minutos en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. ¿Es un resultado que se ajusta a lo que vimos? Yo creo que no. Tal vez lo más justo hubiese sido una igualdad, como la teníamos hasta prácticamente el final de la primera parte. Un primer tiempo donde los equipos tuvieron una alta intensidad, pusieron mucho, jugaron poco. No porque no tenían voluntad, porque ambos equipos tienen ideas claras, o por lo menos eso intentan pregonar. Uno ve lo que quieren mostrar cada uno de estos dos equipos. Por el lado de Boston River, la subida de sus laterales, la conjunción de estos con los extremos que presenta siempre en este 4-3-3, los volantes de buen pie que intentan vincularse con los atacantes. Bueno, eso es todo las bondades que tiene este esquema de Boston River, que hoy no las pudo mostrar. Del otro lado, lo de River tal vez es un poco menor en cuanto a caudal futbolístico, en cuanto a conjunto de ideas y de circuitos, pero tiene claramente un delantero de referencia, goleador como lo es Joaquín Ceballos, y un hombre que le cae siempre cerca, que es Joaquín Lavega, y en base a ellos es que crecen las posibilidades de River Plate, si es que ellos están bien. De lo contrario, carece un poco de ideas. Bueno, tampoco han podido aparecer ni Lavega ni Ceballos en plenitud en este equipo riverplatense. Esto se traduce en un partido trabado, disputado, pero que prácticamente las áreas no las pisaron, porque sus circuitos y sus maneras de ofender no han sido explotadas por ninguno de los dos. Pero claro, la intensidad era alta. Y la primera emoción que tuvimos, más allá de una situación donde nosotros entendimos que hubo una falta del arquero Silva sobre el atacante Ceballos, pero que desestimó Férez y que terminó cobrando un foul en ataque. Después de eso, lo que tuvimos fue a los 10 minutos el primer gol del partido. Y se da tras una desatención del fondo de Boston River. A ver, la jugada se va a revisar. Hay una posición dudosa de Cristian Almeida. Termina estando habilitado. En tiempo real nosotros veíamos que era así, que estaba habilitado. Pero parte desde un error de Boston River. Es una pelota larga, una pelota quieta que va por la altura hacia el área del equipo de Boston River. Ya en ese momento había más camisetas de River que de Boston River. Acá hay una desatención brutal. Mucha gente de River atacando y poca gente de Boston River defendiendo. Necesitaban más jugadores. Además de ello, no tenían tomada ninguna referencia. Esto es producto de la inferioridad numérica. Y en esas pocas referencias que tomaron, quien se perdió fue Cristian Almeida. Cuando la segunda pelota, porque hay un despeje y la pelota no la terminan de sacar, queda ahí, Almeida estuvo más rápido que todos y habilitado, termina rematando el fondo de la red. Digo habilitado porque había un hombre de Boston River que lo termina dejando en esa posición. Es válido y rápidamente se ponía en ventaja a los 10 minutos el equipo de River Plate. Poco después, porque entre chequeo y demás, el juego se reanudó prácticamente a los 15, bueno, a los 18 se da la incidencia del gol de Boston River.
Digo poco después porque no solo el chequeo, sino que antes hay una jugada importante que es una falta sobre Leandro Sur. Y de ahí después nace el gol de Boston River. Pero me voy a tener primero en el orden cronológico y vamos con la falta. Va Leandro Sur desbordando por la derecha, Almeida se tira a intentar llegar a ese balón con una fuerza excesiva, claro está, y termina impactando con la suela de su campeón al tobillo de Leandro Sur cuando este ejecutaba el centro. Es una infracción dura al lado de línea, que este la ve y la sanciona. Férez le saca tarjeta amarilla a Cristian Almeida, lo llaman desde el VAR para que la revise y este decide mantener su decisión en tiempo real y su decisión de campo y mantiene esa tarjeta amarilla. Desde acá entendemos que era una tarjeta roja, una entrada merecedora de expulsión, pero así no lo vio el árbitro. Y desde ese tiro libre es que va a buscar justamente Leandro Sur una pelota que queda muerta del área, pero picando. Es una pelota aérea, que lo natural era ir a buscarla con la cabeza. Salta Leandro Sur, se la lleva con su cuerpo, gira porque viene un hombre de River que está de espalda y sin ver la humanidad del de Boston River, termina intentando despejar el balón con su pie, de volea, básicamente, y lo que sanciona a Férez es que pega en la humanidad con su pie de Leandro Sur. Sur cae al suelo y por supuesto pide por ese penal. Que lo sanciona en tiempo real el árbitro Férez. Que nadie de River Plate se quejó. Esto estamos hablando a los 18 minutos del partido. No lo llaman del balón, por lo menos no va a hacer una revisión. Férez no le recomiendan que vaya a ver esta incidencia. Pero salvo algo que no veamos por las reiteraciones televisivas, insisto, no se ve absolutamente nada. Es un error garrafal haber cobrado realmente este penal. Un error garrafal porque por las reiteraciones no hay contacto del hombre de River Plate sobre la humanidad del atacante de Boston River, sobre Leandro Sur. Ahora, tal vez haya alguna imagen, alguna toma que nosotros no vimos, no la han mostrado, y allí sí se pueda apreciar algo que muestre que es penal. Pero la incidencia que marcaron y que mostraron inicialmente no se ve que haya contacto del hombre de River Plate sobre el de Boston para generar ese penal. Pero bueno, poco le importó a Bruno Damiani, que ejecutó cara interna al palo derecho del guardameta. Enseguida, prácticamente no se había jugado y tras recibir el impacto anímico que genera un gol en contra, se repuso y ponía el resultado en igualdad de condiciones. Boston River, mejor imposible. De ahí en más, los equipos se respetaron, volvimos a la misma tónica de partido friccionado, con mucha intensidad, con algunas que otras infracciones merecedoras de tarjeta amarilla, y es más, tenemos a varios jugadores amonestados, pero sin pisar las áreas. Los circuitos no generaban resultados para que los equipos puedan llegar a tener situaciones de gol. La más clara llega sobre los 40, una pelota larga a la Vega que pica prácticamente desde la mitad de la cancha. Miren desde dónde, no es una jugada hilvanada, sino que es un envío largo y el jugador pica desde la mitad de la cancha, posición muy dudosa realmente. Si esto terminaba en gol, probablemente se iba a revisar y habrá que ver si estaba habilitado o no, pero como no terminó, no se revisó y tenemos que contabilizarla como una jugada peligrosa. Picó la Vega solo mano a mano contra el arquero y es un atajadón de Silva que achicó y terminó quedándose con ese remate del juvenil que tiene River Plate, juvenil que además es una de las figuras de este equipo. Y enseguida una salida de River Plate, minuto 44 del primer tiempo, cuando parecía que todo iba a terminar 0-0 y que en ese momento unos errores se pueden pagar caros, no solo porque se puede pagar con un gol, que fue lo que termina sucediendo, sino porque además es un gol en un punto de inflexión, o que genera un punto de inflexión por el momento en el cual se encuentra. Bueno, una mala salida de River, presionada por Juan Manuel Gutiérrez en la izquierda, en la zona ofensiva por supuesto, recupera ese balón, se la da a Damiani, Damiani hace una pausa, lo espera a su compañero, genera la duda en el adversario, que además una defensa de River que está totalmente abierta, porque esto es lo que sucede cuando se roba un esférico en una zona alta, la defensa rival está totalmente abierta, y bueno, la duda de la defensa, si pateaba a Damiani, si culminaba la jugada o no, se la termina dejando a Gutiérrez, que de primera remata y pone el tanto para ponerse en ventaja. Gana Boston River 2-1, tal vez lo justo hubiese sido una igualdad, pero es un partido extraño en cuanto a situaciones, que prácticamente no las tiene, pero tenemos 3 goles y no nos podemos quejar. Para el complemento, avisó alguna variante en River Plate para buscar el resultado, pero también para nutrir esos circuitos de juego que no han aparecido en ofensiva. Veremos Boston River, que con el gol del final podría regular de otra manera los esfuerzos de sus jugadores y especular con lo que puede hacer el rival y aprovechar espacios que seguramente el Darcenero va a dejar un equipo de Boston River que le sienta bien también ese escenario. 2-1, gana Boston River sobre River Plate. Ya se viene Jorge Sanguinetti para relatar el complemento. Por Oriental y para todo el país, comentó con seguridad Guillermo Lorenzotti. Angelo Nayara seguro
el repuesto que precisa de apuro. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2-902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Y ahora, por Oriental y para todo el país, llega el relato de Jorge Sanguinetti, relator invitado. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, vinos Rosés. Otra gran voz oriental. Queridos amigos, estamos por AM770, por CX12 Radio Oriental, esperando por el comienzo de los segundos 45 minutos. Está marcando la victoria del equipo Sastre 2-1, que comenzó perdiendo, pero lo cierto es que ahora lo dio vuelta con los goles de sus delanteros. Ha hecho cambio River, ya enseguida se lo vamos a contar. En principio ha ingresado Marcos Camarda con la número 29 en el elenco dirigido por Francisco Paladino, y además no solo esto, sino porque se da también un cambio en Boston River. Por supuesto que enseguida se lo contamos. Estamos esperando por el pitazo de Javier Férez en Florida, donde está ganando el Sastre 2-1. Sácale tarjeta roja, quedarte sin efectivo, retirar el 100% de tu tarjeta cuando quieras con tarjeta D. Más info en créditosdirectos.com.uy. Sobre el informe edición limitada de Peugeot 2008 desde $20.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrero vende, Sobrero respalda. Pita Javier Férez, señoras y señores, es el momento de jugar en el segundo tiempo para Boston River 2, River 1. Estamos por AM770, por CX12 Radio Oriental. Somos el equipo de fútbol al máximo. El segundo tiempo en marcha en Florida. Estación Ancapa Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de Ancapa y 360. Estación Ancapa Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Los cambios, hubo uno en cada equipo. Primero en Boston River, la salida de Leandro Sur y el ingreso de Franco Pérez, algo que se veía venir producto de la dolencia en el tobillo de Leandro Sur, luego de esa infracción de Almeida. Termina ingresando Franco Pérez, características similares, una baja sensible porque realmente estaba jugando muy bien el futbolista Leandro Sur. Aquí la pelota iba sobre el área y atención porque el árbitro entiende de que fue todo pelota del arquero Santiago Silva. Cuando el jugador de River cayó peligrosamente, se tiró con pelota con una posición bastante peligrosa. Yo creo que va la pelota, pero yo no sé si no lo termina invistiendo abajo con la parte del hombro. Dijeron que no pasó absolutamente nada. 46 minutos ya, uno del segundo tiempo. Vamos a ver cuando se corte el juego si hay algún llamado del VAR. Lo cierto es que va dominando la Franco Pérez. Tocan atrás el envío para Gutiérrez. Va Gutiérrez al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Boston River. Amado llegó para tocar esa pelota y el número 10 la manda al fondo del arco. Qué partido raro, qué partido con polémica, porque allá me dio la sensación de que pudo haber sido penal, pero en definitiva luego llegó el gol de Boston River. Una de las jugadas, si se quiere, más bizarras que puede tener el fútbol, porque si esto puede ser penal para River, el gol de Boston River no vale. Atención, señores, 47 minutos, 2 del segundo tiempo. En principio, Boston River 3, River 1. ¿Cómo comienza el segundo tiempo? ¿Y en qué momento hace el gol Boston River? Primero encuentra la ventaja al final del primer tiempo y recién arrancado el complemento, Amado hace un verdadero golazo, realmente. Primero, una desatención brutal del fondo, un error tremendo en la defensa de Boston River que toca hacia atrás, casi recibe el empate y después quedó mal parado River Plate. Amado la toma en la medialuna y de volea la pone contra el ángulo. Un gol clave, un gol bisagra realmente el que convierte a Amado para Boston River en el inicio del complemento. Gol número 33 de Boston, primero de Amado. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bueno, en definitiva está ganando Boston River por 3-1. Un golazo de Amado. Como recibe la pelota cerca de la puerta del área y coloca el 3-1 ante la valla defendida por Fabricio Correa. Pelotazo para Juan Manuel Gutiérrez, mal parado River en el fondo, le pega Gutiérrez contra el palo derecho.
Bueno, la siesta que está durmiendo River en el comienzo del segundo tiempo, hay que comenzar a despertarlos, hay que comenzar a colocar despertadores ahí en el fondo. Mirá, le comentaba, Guille. Bueno, pero hay una jugada brutal de Boston River y después el fondo de River, por favor, se tienen que despertar realmente. Primero el arquero que salió, dudó y volvió. Yo creo que la defensa se quedó con ese movimiento, pensó que su guardameta llegaba y no fue así. Le perdonó la vida a Juan Manuel Gutiérrez, tuvo el cuarto el equipo de Boston. Vamos a ver qué pasa ahora porque River está perdiendo en duplicado. Cae 3-1 en Florida. Había comenzado ganando 1-0, pero lo cierto es que pasó una ráfaga. Una ráfaga roja y verde allí por el altar de la patria para colocarle 3 gritos. El primero de Damiani, el segundo de Gutiérrez y el tercero de Amado para esta victoria del elenco dirigido por Jackson Viera para un River que está de alguna manera, no sé cómo lo va a tomar Guillermo, pero comenzando a codearse con la parte de abajo del descenso. Está comenzando a complicarse con el descenso el equipo del Prado. En Pintura Automotriz, el cambio azul de la nueva cava de agua de Sherwin Williams, la evolución del color, respalda al Cerda, Miguelete y Fernández Crespo. Al Cerda, sabemos de pintura. Un Uruguay donde podamos vivir con educación, salud, trabajo y vivienda. Llaman tu presidente. ¡Final! Felipe Carballo, senador, lista 711, Frente Amplio. Final, dijo Matica Boy. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Final en Inglaterra, el Manchester City rescató el punto en la hora, le empató al Arsenal. Fue final Manchester City-Arsenal 2-2 tras la quinta fecha en Inglaterra. El City es líder con 13, Liverpool y Aston Villa tienen 12, el Arsenal 11. Casi 5 minutos del complemento, el juez sacó una tarjeta. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Amonestado Marcos Camarda, dorsal número 29 para el hombre de River que ingresó en el segundo tiempo. Desde 1958, la Casa del Tornillo, amplia variedad de tornillos, puñetes y anclaje para la industria de la construcción. Pedidos al 2902-3515. Supermatch presenta el seguro del hincha, una modalidad que te premia cada vez que tu equipo no gana. Si tu equipo gana, sumas 3 puntos. Si no, ganas unos pesos. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Y antes de estas situaciones que tuvimos, de la de River y después del gol, estábamos hablando de los cambios. En River, ingresó Camarda en sustitución de Báez, justamente para acompañar a Ceballos y que la Vega no tenga tanta presión para ir al ataque como referencia, sino que pueda caer unos metros más atrás. Va a buscar River, la pelota por la banda derecha. El juez entiende de que no hay falta contra el hombre de Arcenero. Es un saque de costado que va a tomar Boston River, quien presenta el placar en Oriental, querido Gastón. Presenta Simaco, uno más para atender. Boston River está ganando por 3-1 frente a River, así en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Llegamos al minuto número 6, a los 51 del tiempo total. Estamos por Oriental, por AM770. Somos el equipo de fútbol al máximo. 9 casas Simaco y en las 9 la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva, uno más para atender. EGA festeja 48 años con regalos y promos espectaculares. Hoteles de primera, comidas, paseos, buses doble piso. Subite a EGA y festeja con nosotros. EGA, el mejor viaje de tu vida. Está intentando con la salida Cougo. Cougo que le pega largo, violento, de zurda y afuera. Saque de costado para River. Pensá, Gastón, por favor, pensá. Pensá en ahorrar. Pensá en los supermercados de Tamisur. Ya, lateral que repone River. Y usted reponga su repuesto original en Jaguar de Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Lo hace desde la posición hábitat del jugador de Arcenero. Habitat, hacemos la vida más fácil. Está en problemas el equipo de Francisco Paladino porque cae por 3-1 así en Florida. Está intentando River ahora colocarse en partido. El envío que viene para La Vega. Lo termina marcando Pérez. Sale Gastón. Domina la pelota y se la va descargando entonces a la mitad de la cancha para Franco Pérez. Al avance va Juan Acosta. Va dominando el número 31. Insiste enganchando. Buen toque hacia adelante para Juan Manuel Gutiérrez, habilitado en principio. Hay que ver la posición. Viene Juan Manuel Gutiérrez, se va tocando la pelota al medio. Saca el Quique. Saca Cristian Almeida. La tira hacia el medio, pero había posición adelantada. A mí me dio la sensación de que estaba en offside Juan Manuel Gutiérrez. Así lo marcó el asistente. Hay que dejar terminar la jugada por estas cuestiones del VAR que usted ya sabe. Al avance va el Darcenero con el toque de Alfonso. Lo hace mal y sale Boston. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjales Guarino en el nuevo mercado Modelo. Guarino, la marca de Citrus. Está buscando la pelota entonces el jugador Acosta. Acosta para Juan Manuel Gutiérrez. Buscado en la marca por Almeida. Pérez entregando la pelota atrás para que vaya saliendo Juan Rodríguez. Tocando la pelota por banda izquierda. Quiso enganchar y escapar nomás. Franco Pérez dejó en el camino a Barrios. Se viene Pérez, saca el centro que termina rebotando en Norman Rodríguez. El balón de Boston River. Pensaste en ahorrar, pensaste en Supermercado Eléctrico de Nueva Albesia, otro supermercado de Tamisur.
Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Pequeña modificación en la semana de Copa Uruguay. El miércoles juega Nacional ante Frontera Rivera a las 20 en el Atilio Paiva. El miércoles juegan Bella Vista de Paysandú ante Defensor Sporting. El juego va a Fray Ventos al Parque Liebix. Finalmente se jugará 21:30. El saque de costado que va tomando entonces Juan Rodríguez. La pelota que venía buscando a Damiani. Hay un rebote en la salida, Amoroso tocando hacia la zona central. Insiste River como puede, buscando meterse en partido. Va despejando lentamente otra vez Juan Rodríguez. Sin inconvenientes, va a ser salida desde el arco que va a salir el equipo de River. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de USG, Sistema Constructivo Liviano, USG Montevideo Maldonado. Acordate que siempre es mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, 2908-1136. El juez ha tenido que sacar tarjetas. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. ¿Y vos qué buscas en todo el país? Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. 54 minutos de tiempo total, que son 9 del segundo tiempo. Esta es Oriental. Ya se viene Danubio Liverpool y más adelante Goñi Bardaquian con Cerro Peñarol, que va en el Parque Alfredo Víctor Viera. La chance para ver a este Peñarol alternativo. Recuerden que no están casi que ninguno de los titulares que ha colocado Diego Aguirre, por lo menos en el último partido frente a Flamengo, que ganó 1-0 allí en el estadio de Maracaná, para preparar por supuesto la revancha frente al elenco carioca el próximo jueves en el campeón del siglo. Saca la pelota Acosta tocando para Juan Manuel Gutiérrez, le pone velocidad y arranca como puntero, va acompañando a Damiani. Se viene Juan Manuel Gutiérrez, casi se la roban, tocando para Damiani, tiene el cuarto en cara, Damiani va al área, devuelve para Gutiérrez, saca Olivera. Los espacios que está dejando River en el fondo es como para quedar de frente para más goles del rival. Plexico, la nueva membrana impermeabilizante elaborada con neumáticos reciclados. Distribuye DT Importaciones. En SWAT sabemos lo que es ponerse la camiseta y dar lo mejor cada partido. Cuando nos necesitan somos los primeros en estar ahí. SWAT, proveedor oficial de la UF. SWAT contigo, con todo. La pelota que va sacando en la última zona Nicolás Olivera. Le va quedando por allí a Franco Pérez, tocando para Vera. Insiste descargando corto con Gastón Pérez. Gana Boston River por 3-1. Damiani, Gutiérrez y Amado. Los goles para el equipo rojiverde. Había abierto la cuenta transitoriamente el Queque Cristian Almeida en la primera parte, y lo cierto es que comenzó el segundo tiempo con un muy lindo gol, con un golazo de Amado para que el equipo de Charlson Viera esté sumando 43 puntos en la anual. Se viene ahora Amado descargando la pelota hacia la banda izquierda, le queda Cougo, mira el área con cariño, pero no se anima a tirar el centro. Estaba buscando la pelota Pérez, invade Pérez, ahí va Franco tocando, entonces el toque atrás para Cougo, se entreveran, se ensucia la ofensiva y sale River desde el fondo. ¿Andas de antojo? En el corazón de New Jersey te esperan las Chicas Bakery, con 3 locales a solo minutos de Manhattan, con los más ricos bizcochos, sándwiches, postres, atendido por sus dueños Cristina, Daniel y Gabriel. Seguinos en Instagram y Facebook, Las Chicas Bakery. Cuando juega la más linda, estás preparando la mejor picada para verla. Papitas, maní, aceitunas y evidentemente del Emigrante, sponsor oficial de la Picada Celeste. Vamos a ver qué pasa, a ver si Paladino mete algún cambio en el partido para tratar de buscar dar vuelta a esta historia. Bien, Pintura Automotriz hace bien los cambios. Cambia por Sherwin Williams, respalda el Cerdán, Migueletti, Fernández Crespo. En Oriental vivimos el fútbol con mucha pasión. Con la pasión de Proquimur desde 1981. Al avance va Boston River con Vera para Juan Manuel Gutiérrez, y viene como puntero derecho, el lindo centro, el segundo palo, cabezazo de Damiani que viene al medio, le queda otra vez a Vera, no le sale el pase, finalmente para Costa. La pelota es buscada por allí por Rodríguez, por Juan, que le va pegando hacia adelante para Juan Manuel Gutiérrez, pica en principio habilitado con el Queque Almeida en la marca, balón que se pierde afuera y se va al saque de arco que va a tomar River. Tarjeta roja del Banco Santander, no cuida los datos personales y pone en riesgo a sus clientes. Hay un conflicto. ¿Qué calidad tiene ese jugador? Como la calidad que tiene la fibra de los uruguayos. Antel, nacimos para conectarte. Pelotazo de Fabricio Correa, va a la carga River. A la carga, la lleva Turil Cargo. Rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibe mañana. ¿Quién presenta los reportajes en Oriental, Gastón? Presenta Vino Rosés, ¿ya lo conoces? Vamos a ver qué trata de hacer River en este tramo del partido que está complicado. En principio es un saque lateral que va a tomar Cristian Almeida, sin embargo no lo va a hacer River. Veremos si el saque es para el elenco de Boston. Sí, señor, lo va a tomar Juan Acosta. Jorge, Domina el número 31, sí. ¿me permite? Sí. El saludo a todos los maestros en su día. En especial a mi querida madre, que la quiero mucho, por supuesto, que es maestra. Nos está escuchando además. Bueno, así que nos vaya, un sumamos, saludo por para supuesto, ella, el beso para ella. y extensivo a todos los maestros de nuestro país. Bien, hoy como lo dijo Matías Vallejo, estamos
en el primer día de la primavera, ¿no? En este 22 de septiembre ya debutando con esta estación donde por fin se fue el invierno. Y se vino a tono, ¿no? Sí, señor. La camisa de Vallejo es un poema. Las camisas. Las camisas, las corbatas. Él es un Me poema. gustan las corbatas de él. Él es un poema. Bueno, vamos a ver qué termina pasando. Está Leonard Costa en el suelo. Es un buen momento como para hacer cambios de River. Se le va el partido, Guille. Sí, yo creo que sí. Ya son 2 goles de ventaja. Realmente no encuentra, o 2 goles en desventaja. No encuentra los caminos hacia el gol. Puso a Camarda, creo que en un cambio acertado, para nutrir el ataque con otros jugadores, para tenerlo ahí cerca de Ceballos, ponerle doble referencia, que la Vega esté mucho más libre. Pero está quedando lejos. El partido se le va. Y Boston River se lo ve cómodo, manteniendo el resultado y ahora la diferencia. Bueno, lo tiene a Santiago Díaz, lo tiene a Faustino Barone, tiene un buen volante cerebral, un número 10 como es Augusto Escarone, tiene a Agustín Vera, que también tiene buenas condiciones. Lo cierto es que vamos a ver qué es lo que decide Francisco Paladino. ¿Cómo está quedando River en el descenso? Enseguida voy, Mati. Le vienen sacando la pelota de cabeza. Le va quedando entonces por allí a Cristóbal. La jugada la termina perdiendo River y ahora, mira, son 4 contra 3. La va teniendo Pérez. Pérez para Juan Manuel Gutiérrez. Se viene Gutiérrez, se encara, le quiere cambiar de pierna y va de Gutiérrez, saca el tiro, da casi que en la cola de Nicolás Olivera. Sale como puede el Chengue, le pega por izquierda. En estos momentos, Jorge, River promedia 1.174. Más allá del promedio, en puntos reales está a 10, con un colchón de 10 puntos a favor sobre Deportivo Maldonado y Fénix. 64 tienen el Depor y Fénix, 74 River. Esos son los números reales que tiene que tener en cuenta hoy el Darcenero. Bueno, más allá de lo que vos decís de la numeración, que es muy clara, el promedio de River es muy malo. Son 3 partidos y poco más de ventaja que tiene, ¿no? Exacto, están pero quedando 11 juegos, son 3 partidos de ventaja. no se puede dormir en los laureles. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer, Proquibur, desde 1981, protegiendo con pasión sus cultivos. A partir del 23 de septiembre, cobrar la devolución de FONASA en los más de 510 locales Habitat de todo el país. Consulta si te corresponde y cobrar en los locales Habitat con tu cédula. 60 minutos de tiempo total, 15 del segundo tiempo. Todos los reportajes, por supuesto, tras cada partido en Oriental. Nos presenta Vinos Rosés, ¿ya lo conoces? Va a sacar Juan Acosta el saque de costado, repone nomás el número 31. Y usted reponga su respuesta original en Jaguaret Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Lo van buscando por allí al futbolista Damiani. Cabezazo de Pérez en la zona central. Balón que le queda a La Vega que no puede. Está dominando la pelota Leonard Costa, tocando corto hacia la zona central. La devolución que viene por este lado para Leonard Costa. Está pivoteando, intentando Damiani, pero lo termina marcando el número 9. Sale ahora Alfonso con una pelota larga que termina cortando a Costa. Camarda prácticamente no lo he nombrado. No la ha tocado Camarda en lo que va del segundo tiempo prácticamente. Un cambio que desde lo teórico creo que estaba bien. Era un poco lo que podía gestionar el técnico de River por lo que le pedía el partido. Pero desde lo práctico le ha costado muchísimo. Un pelotazo largo que va a ir a buscar el hombre de Boston River, pero es tan largo que prácticamente no tuvo ni que picar. Es saque de arco que va a tomar la Dársena. Tengo tiempo para el locutor de Oriental. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala. Más de 80 años. Si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy. Pone lo mejor pagando menos Jorge. con lubricantes ANCAP. Una super promo en los lubricantes de 4 litros que encontrás en las estaciones ANCAP. Cambiar el aceite con lubricantes ANCAP. Aprovechar los descuentos en lubricantes de 4 litros. Matías Vallejo. Ayer al terminar el clásico, Chiquito Romero, el arquero de Boca, tuvo un altercado con unos parciales. Lo está investigando un fiscal, se llama Maximiliano Vence. ¿Qué es lo que sucede con esto, con lo que está investigando el fiscal? Es por incitar al desorden después del cruce con el plateísta. Puede haber una probación, que es lo que suele suceder en estas situaciones de arreglo. De lo contrario, hay una pena de 10.000 a 50.000 pesos que deberá pagar el futbolista. Como es deportista, esto va al doble, pero además puede tener de 5 a 30 días de arresto. Esto recién comienza. Bueno, todo lo que dejó el Superclásico en la Bombonera con el gol anulado a Boca en la última jugada, todo lo que se habló, todo lo que tuvo que demorar el árbitro para ir a ver la jugada en el VAR, porque los jugadores se les tiraron Demoró arriba. el árbitro
porque los jugadores iban atrás. Sí, es que en Por eso realidad los demoró. futbolistas no pueden estar en esa zona. Exactamente. Son pasibles de, no sé si de amonestación Sí, o hasta claro, de exacto. expulsión, ¿no? De amonestación, exacto. Yo creo que resolvió bien el árbitro, no solo en la jugada, sino que además, hasta que no se despeje el área de los jugadores, no puede ir a ver el monitor. Bueno, lo cierto es que termina ganando River 1-0 y la interna de Boca está que arde. Está en el suelo Amado, fuera de la zona del campo de juego, en la jugada en la cual terminó peleando una pelota con Norman Rodríguez. Gana el Boston 3-1 frente a la Dársena. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. WhatsApp 092-760-468. Compra bien para vender mejor. Vayas a donde vayas, a todas partes iré contigo. Como Canarias, que siempre te acompaña en todos los partidos y en todas las canchas. Canarias, el mate de todo mi país. El juez sacó tarjeta. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Fue amonestado Norman Rodríguez, número 3, zaguero por derecha del conjunto de River. Va saliendo nomás el Gol equipo dirigido uruguayo. por Paladino, gol uruguayo, Matías Boy. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Gol uruguayo en Portugal, Alfonso 3 abre la cuenta para el Arauca. Su equipo le está ganando al Farense 1-0 por la sexta fecha de la liga. Se vienen más cambios en el partido, Gastón. Y en Pintura Automotriz hace bien los cambios. Cambia por Sherwin Williams. Respalda el Cerdá, Migueletti y Fernández Crespo. Va a ingresar Felipe Chapini con la número 25. En Boston River se va Amado. Afuera el número 10 del Boston. Hizo un golazo Amado, realmente el tercero, que puede ser definitivo en el partido. Verdadero golazo, tal vez uno de los mejores de la fecha probablemente. Pero después no estuvo muy participativo, como habitualmente lo vemos estar en este equipo de Boston River. Un poco producto también del trámite que se dio, muy friccionado, mucha gente en la mitad del campo de juego. Le costó hacer pie en ese sector. Va a ir a buscar la pelota River. Estaba ganando Juan Acosta como lateral por la derecha, pero no hizo otra cosa que dejársela al Queque. Avanza, o por lo menos lo intenta el número 13. Va a tratar de zafar en un mar de piernas. Balón de La Vega. Se viene La Vega que saca el centro, también rebotando. El juego con la pelota viene hacia la zona de la mitad de la cancha. La descarga de Alfonso, entregando con Olivera. Sale el equipo del Prado. Ratones Paranoicos, lo vivo en Flow. El show que cierra su última gira con todas las canciones que hicieron historia en sus 40 años de carrera. Contenido exclusivo de Flow. El jugador pica por la punta y vos picás un salame. La constancia. El secreto que está en la boca de todos. Alfonso que va tocando una pelota frontal hacia adelante. La pelota era descargada por La Vega para Cristian Almeida. Esta vez la devolución para el fondo que viene picando como puntero zurdo. Centro que viene sobre el área. Terminan sacándola con golpe de cabeza. Le queda otra vez entonces Almeida. Almeida que domina. Tocando Amoroso. Insiste Barrios con una pelota sobre el área buscando el salto de Camardo. Termina complementando Pérez. La tira a la zona central. Por envío, cartas, cargas o encomiendas, Turil Cargo. Rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibe mañana. Turil Cargo. Hay un jugador que define el partido. Ese jugador sos vos. Hace un golazo. Botalla mandó presidente. El sábado 28 estamos en Artigas. Que Final de la honestidad. Final, dijo Matías. Anuncia USG, 25 años. Sistema constructivo liviano. USG es tu mundo. Constrúyelo. Final en Italia, perdió el líder Udinese y cayó ante la Roma 3-0. En un ratito, 15:45, hay partido. Inter Milan. Va a sacar el arquero Santiago Silva. Va a devolver el guardameta. Banco Santander es un penal. Gana como nunca, pero los clientes y trabajadores pierden. AEBU en conflicto. Tu Fiat Toro Freedom en Carrica con seguro gratis. Además, todos los modelos Fiat en 36 cuotas con tasa cero. Vení a Carrica. Carrica es tu mejor opción. Boulevard Artigas y Espinillo. Hoy sale picada, locutor. Dale, venite. Caíte con un rosés. 66 minutos de tiempo total, que son casi 22 ahora del segundo tiempo. Por Oriental, estaba buscando la pelota Pérez. Insiste descargando la pelota entonces nomás el número 27, Franco Pérez. La pelota es buscada por Chapini. Tocando la pelota para Cougo. Se entrevera un poco en el pase. No sale bien Boston River. El que sale ahora con una pelota larga es River, pero claramente no encuentra los caminos hacia por lo menos el descuento. Está ganando Boston River 3-1 frente al elenco de Arsenero allí en Florida. Sale el Boston. ¿Estás buscando la mejor educación para tu hijo? En el Colegio y Liceo Sagrada Familia estamos con inscripciones abiertas. Aprovecha septiembre y octubre para realizar tu inscripción y exonerar la matrícula. Colegio y Liceo Sagrada Familia. Estar cerca, construir confianza. En Hospital Evangélico siempre encontramos una oportunidad para servir. Mutualista Hospital Evangélico 0823-93. Cobertura total de asistencia médica. El juez para el partido porque pita y marca una falta para River. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electros y Esquinas de Pando. Y además sacó tarjeta. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Amonestado León Arcosta, número 2 en la saga de Boston.
Promo Neumáticos Continental con 10% de descuento real por tiempo limitado en su línea de autos y camionetas y SUV. Seguridad, adherencia, confort y la más alta tecnología Continental, tecnología alemana. Una falta clara, bien pitada contra Ceballos. Tiro libre frontal. Esto es como si fuese un penal, pero bastante lejos. Es frontal el tiro libre. Atención porque River va a ir a buscar el gol del descuento, locutor. No, como un tiro libre más lejos todavía. Sí, señor. O como un córner desde el centro del campo. Sí, señor. Está Amoroso para pegarle. Vamos, es un penal. Mire la pelota y mire el punto penal. No, es un penal más lejos. No es un bueno, penal. yo lo digo así. Usted dígale como quiera. Está Amoroso para pegarle. Atención con la zurda del número 17. Ahí va Amoroso. Le pega al arco. No le dio la roja suficiente. Saque desde el arco. Opinen lo que quiera. Opinen lo que quiera, querido comentarista. Le faltó dirección, lleva cierta potencia. Cuando las cosas no salen, claramente una pelota quieta es un camino muy válido, o realmente el camino más válido, más viendo que River le está costando muchísimo ofender a Boston. Bueno, un tiro libre que se fue cerca, pero es una de las pocas situaciones, si no la única, que tuvo River en el complemento, más allá de aquel error de Boston en el inicio de la segunda parte. No sé si fue un tiro libre o un saque de arco más adelante para mí. Buah. Dibuja, Matías Vallejo, dibuja. ¿Pensando en arreglar, cambiar o equipar tu casa? En Copac contamos con beneficios exclusivos para cumplir tus sueños. Pedí hasta 100.000 pesos en 36 cuotas con una tasa desde 30% masiva. Solicitalo desde la web copac.com.uy. WhatsApp 098 13 59 50. Copac, beneficios para tu tranquilidad. Bueno, van faltando 20 minutos para que termine el partido. Está ganando Boston River por 3-1. Ha ingresado Vera. Se fue Alfonso. Otro cambio en el partido. Y en pintura automotriz, hace bien los cambios. Cambia por Sherwin Williams. Respalda al Cerdan, Migueletti y Fernández Crespo. Bueno, lo cierto es que Paladino no le encuentra la vuelta al partido. Cada vez falta menos y River comienza a tener como enemigo al reloj. La pelota le va quedando a Barrios. Estaba con la Sociedad por allí con Amoroso. Va la descarga entonces para que la tenga Ramiro Cristóbal. Al avance con el Keke Almeida. Va tocando la pelota entonces. Le pega Norman Rodríguez. Devuelve bien parado con golpe de cabeza a Juan Acosta. Complementa a Juan Rodríguez. Le queda a Gastón Pérez. Va peleando la pelota número 29 y la pierde. Balón que va dominando entonces por la banda derecha el jugador Barrios. Barrios tocando la pelota hacia la zona central. Norman Rodríguez mucho más atrás. Sale River. La mejor jugada para tu casa la encontrás en Barracas 5 Esquinas. Todo para la construcción y el hogar. Comprá las 24 horas del día en nuestra web barracas5esquinas.com.uy o visitanos en Pando y San Carlos. Vos podés ser parte de AF Academy 2024, la Academia del Fútbol Mixto Infantil de la UF. Vamos a enseñar a través del fútbol aquellos valores que hacen grande a la camiseta celeste. Hay importantes descuentos para inscripciones anuales. Te esperamos. Sumate a aufticket.uy. Ha quedado en el suelo Juan Rodríguez, casi 71 minutos. Comenta Guille Lorenzotti para Oriental Seguro para todo el país. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Boston River se repliega, le da el terreno y la pelota a River Plate para que con la necesidad vaya y deje espacios y después sí intentar atacarlos. El partido está planteado de esa manera, River Plate con muchos atacantes, ya mucha gente dispuesta en ofensiva para encontrar una pelota y por qué no acortar diferencias, por supuesto. Se para en campo contrario con tenencia de balón, pero realmente no hay caminos claros para llegar al arco defendido por Silva, que hasta el momento no pasa sus obras. Repito, Boston River se lo ve cómodo con este trámite. Lo que le está faltando también al equipo locatario es dar el puntillazo final con una transición en velocidad, aprovechando los espacios que deje River. Pelotazo largo de Santiago Silva. Pensá, Gastón, por favor, pensá. Pensá en ahorrar. Pensá en los supermercados de Camisur. Penal, dijo Matías Boy, informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Final en Qatar por la nueva Copa Intercontinental. Al-Ain de Emiratos Árabes, dirigido por Hernán Crespo, goleó al Auckland de Australia 6-2, pasando a la siguiente fase. Enfrentará al Ain, al Al-Ali de Egipto el próximo 29 de octubre. Cougo tocando para Chapini. Se manda al número 25. Se acerca sobre el área. Va tocando para Cougo. Otra vez domina el número 15. Trata de enganchar y de escapar por una zona donde no lo dejan. Chapini tocaba para Franco Pérez. Va saliendo totalmente del campo de juego. Saque de arco que va a reponer River. Sí, Matías. Yo soy inmensamente más chico que usted. Sí. Pero la Copa Intercontinental era el campeón de la Libertadores contra el campeón de Europa. La han dibujado de miles de formas. ¿Esto invento? Y ahora vamos a tener el Mundial de Clubes. Que no se sabe, no están todos los cruces definidos, por supuesto, falta por Conmebol, los cruces, los equipos. No se sabe lo que. Y falta en Estados Unidos. Mire, ¿sabe lo lindo que eran las madrugadas en Tokio? Claro, de cero. Obviamente que si jugaban los equipos uruguayos mucho mejor, ¿no? Pero
esas finales, uno tiene en el recuerdo, por supuesto, la final de la nieve, el 88 de Nacional con el penal de Tony Gómez, aquel 82, por ejemplo, de Peñarol, el Nacional del 80 con el gol de Victorino, bueno, todas esas cosas que han pasado, ¿no? Preguntale al hincha de Boca la final contra el Madrid, el 2-1, los dos de Palermo. Sí, señor. Esto es otra cosa. Bueno, ojalá que vuelvan estas. Dicen que todo lo viejo vuelve, ¿no? Pero bueno. O aquel partido de la Juve, ahora que está Crespo, que Sí. Crespo no jugó Crespo esa final. Pero River de Francescoli la jugó contra la Juve. Sí, señor. 96. La lluvia de Paolo, ¿no? Y de Zidane. Sí, señor. Al avance va River, 73 minutos de tiempo total. Nos vamos arrimando a la media hora. Centro de La Vega, buscándolo hacia adelante al jugador Camarda. Le queda otra vez a La Vega. River busca, River quiere, pero le faltan muchas ideas. Balón que va dominando Barrios. Barrios que saca el centro. Vuelve a ganar Juan Rodríguez. Para mí uno de los mejores de la defensa, Juan Rodríguez, este alto número 5, que además puede jugar como lateral izquierdo, ¿no? Sí, es una de las mejores apariciones que ha tenido Boston River, realmente muy sólido, muy seguro, muy solvente, se lo ve en cada uno de los partidos que tenemos la oportunidad de ver a Boston River, y la verdad es que se complementan muy bien con Leonard Costa. Bueno, se van a hacer 2 cambios en Boston. En pintura automotriz, hace bien los cambios. Cambian por Sherwin Williams. Respalda al Cerdán, Migueletti y Fernández Crespo. Se viene Ivo Calleros a la cancha y además ingresa Leandro Barcia. Barcia, por supuesto, conocido como delantero. Ivo Calleros puede jugar tanto de volante como de zaguero. Se van Juan Manuel Gutiérrez. Estamos viendo la reiteración de la definición del gol del número 24, que en ese momento era el 2-1, como daba vuelta las acciones el equipo de Boston River. Es uno de los cambios, uno de los que salió del partido. Lunes y miércoles habla la patriada por Oriental. Lista 1828 en todo el país. 1828 la lista de Yamandú. Hagamos un trato por la educación pública. Compromiso 6+1 por la pública. Vamos a hacerlo. FENAPES Pizzenete Internacional de la Educación. Va a ir a buscar la pelota a La Vega. Saca el centro sobre el área. Más bien un remate con mucha fuerza para hacer centro. ¿Quiere aportar algo, Quiche? Es peligroso lo que hace Boston River, porque más allá de que no la está pasando mal y no pasa sus obras, River tiene la posesión, se para en campo contrario y mete mucha gente en el área y todavía quedan 15 minutos, malos descuentos. El tiempo en este caso no lo favorece tanto a este esquema de Boston River. Debería intentar adelantarse un poco más o recapturar un poco más la pelota. Hay saque de costado que va a reponer el Darcenero. Y usted reponga su repuesto original en Jaguaret Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Saliendo Norman Rodríguez con el partido en favor del elenco Sastre, ganando por 3-1 en Florida. Van a quedar casi 14 minutos porque ya estamos en 76. Todo esto claramente más lo que adicione Javier Férez, el árbitro del partido, así en el altar de la patria. La pelota viene buscándolo así para que salte Amoroso. Otra vez el salto de cabeza por parte de La Vega. Terminan sacándola violentamente en la zona central. Va a ir a buscar Barcia. Pelea el número 14 y la pierde. Al avance va el Keke Almeida. Tocando con La Vega. Se viene La Vega. La Vega que saca un centro con Rosca que termina dando en Acosta. Le da en la mano al número 31. Tiro libre interesante y hasta de gol para River. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, casa de constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil, comunicate por WhatsApp 097-66-2222 o pasa por nuestro local. Casa de constructor, Avenida Millán 4590. Vamos a ver si aprovecha este tiro libre que va a ser Amoroso River para intentar colocarse 2-3. Boston tiene otros planes, otras ideas y no quiere saber absolutamente nada con lo que está diciendo Sangui. Estamos ganando 3-1, así que no invente cosas raras. Le va a pegar a Amoroso. Atención porque la dársena, porque el Prado va a ir con un centro de pierna izquierda. Amoroso que saca un centro volado al segundo palo, demasiado pasado para Vera. Va a ir a correr la pelota entonces. Insiste enganchando. Balón que se viene perdiendo afuera, saque de costado que va a tomar el Darcenero. Droguería Paysandú está a las tocas con más de 2.000 productos, todos para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. En calle Becas y Barrio Ferreira, Droguería Paysandú, 092-788-069, drogueriapaysandú.com.uy. No te hagas paté, venite a Casaballe y Fortet. Frenos, embrague, suspensiones, motores Tafta y diésel. Automecánica Roca de Pablo Barbarito, 094-690178. Saliendo entonces Boston River con una pelota larga de su arquero, tocando la bola hacia Franco Pérez. Viene Chapini. Chapini con la devolución. Cabezazo defensivo de Norman Rodríguez. Le va quedando entonces el juego a Barrios. Barrios que le tira a la zona central. Lo termina marcando para sí el jugador Cristóbal.
Trova otra vez la pelota Boston River. Se hizo una gran jugada. La corrida personal Franco Pérez. Atención con Damiani. Atención con Barcia. El toque que viene o no. Ahí va entonces Chapini. La descarga atrás. Va al disparo. Se salva. River. Era mucho más fácil tirarla un poquito antes para Damiani y para Barcia. Le queda Chapini, saca el intento abajo, afuera. Quedaron los dos tirados, uno de River y el otro del conjunto de Boston. Se acaba de salvar el conjunto de Arsenero. Mirale, comentala. Es una gran corrida de el futbolista Vázquez por la izquierda, Franco Pérez, perdón, debí decir, por la izquierda. Arranca prácticamente a la mitad de la cancha. Bueno, es una característica que tiene este jugador, la velocidad, la explosión, llegó hasta el fondo. Yo creo que pecó o falló realmente en la decisión final, en la culminación de la jugada, porque no tiró ni el centro del segundo palo, que era una opción muy válida, ni el pase atrás para Damiani, que se quedó unos metros más atrás para la descarga y definir, también era una opción muy válida, y el pase a Sur no fue del todo bueno, a Sur no, a Ivo Calleros, no fue del todo bueno, llegó muy exigido, termina cayendo, y tampoco fue un remate largo. Acá Franco Pérez no definió bien todo lo bueno que había hecho en la gestación de la jugada. En la salida de River por parte del Queque Almeida, que recibía de Olivera. Va dominando la pelota Costa. Costa que la van tirando para Barcia. Domina el número 14. Recorre por un instante en la cancha a la vez. Esta es Oriental. La auténtica, la histórica radio del fútbol. Ya se viene Danubio Liverpool. Ya se viene Cerro, Peñarol, Concorni y Barraquian. Pero es importante marcar que esta corrida de Franco Pérez es lo que busca justamente Boston River. Aprovechar espacios que queden y capitalizarlos con velocidad y buena ocupación. Bueno, esto es a lo que está planteado el partido en cuanto a lo de Boston River, ¿no? Pelotazo de Nicolás Olivera, le pega el Melense arriba sobre el área, termina sacando el Ariel Acosta, va completando Gastón Pérez, tocando para Franco Pérez, viene para Chapini, atención porque va robando River con la pelota dominada por el jugador Cristóbal, otro centro que viene sobre el punto penal, el envío sobre el área, no puede en la última el jugador La Vega, corre nomás el número 7, insiste La Vega, va a ir a buscar otro centro que viene sobre el punto penal un poquito más pasado ahora. Pelea River, está ganando para allí Franco Pérez, intentan la salida del equipo rojiverde. La correa alemana líder en el mundo está en la Rique Rulemanes y su red de distribuidores. Correas Continental en la Rique Rulemanes 2902-1773. Petit River Hotel, tarifa con desayuno y almuerzo. Restaurante, gimnasio, garage, cobertura médica y más. Cerca de todo, sin el estrés del centro. Petit River Hotel, reservas al 462-34.000. Viene Barcia, le pega desde el borde de la zona del área mayor. En una jugada que comenzó con una pelota larga de Franco Pérez para Damiani, que hizo todo un gran esfuerzo corriendo. Fue evidentemente inteligente, utilizó la cabeza para descargarla hacia la zona donde estaba picando Barcia, pero el remate de este no arrojó consecuencias. El 27 de octubre vota así para volver la jubilación a los 60 años y aumentar la jubilación mínima nacional. Afirma tus derechos. ¡Qué golazo! Con préstamo y de créditos directos, pedí 30.000 pesos en efectivo. Solicítalo hoy en créditosdirectos.com.uy. Viene La Vega tocando la pelota hacia la banda izquierda, pero la pierde el hombre de River. Una jugada que estuvimos apreciando, Guille, sobre el penal que le acaban de mostrar lo que decíamos y pedíamos un poco la repetición del VAR, otra repetición de la del penal a favor de Boston River, que para nosotros en las imágenes que vimos no había ningún contacto, pero llamó la atención que ni siquiera los de River protestaron. Bueno, ahora muestran otra toma donde se ve que el contacto, si bien es pequeño, es un contacto fuerte y es en el botín de Leandro Sur cuando salta a buscar el balón. El disparo que da rebote el arquero Silva, le queda a La Vega, centro de La Vega, sí, centro que viene, domina otra vez Silva. Acá hay que tener en cuenta que tiene que ser un contacto que le provoque una caída, ¿no? Exactamente, yo creo que es un contacto fuerte, que puede desestabilizar al jugador y que termina siendo bien sancionado el penal. Ahora, estamos hablando de una jugada que fue a los 18 minutos y recién ahora terminan mostrando la imagen que vieron ellos. Por supuesto que a los efectos del juego ellos lo están viendo en el momento, pero a los efectos del televidente resulta extraño que a los 80 te pase una jugada de los 18 minutos. Saliendo Queque Almeida, va quedando 8 para el cierre del partido. Le va quedando Damiani. Damiani que engancha en la media luna, logra tocar entonces hacia el jugador Calleros, pero no le sale el pase claramente para el número 32. Se vienen dos cambios en River, enseguida se los contamos por Oriental. Se viene Danubio Liverpool desde Jardines, más adelante Cerro Peñarol en el Viera. Amoroso tocando la pelota, termina sacándola violentamente Leandro Costa, que la va tirando por la zona donde va peleando por allí el jugador Almeida. Le pone el pecho otra vez La Vega, va dominando, intenta el desborde, insiste La Vega, lindo centro pinchado con mucha rosca sobre el segundo palo.
Le va quedando a Franco Pérez. Sale el número 27 con una pelota en la zona central. Séptima edición de la fiesta de la Chacra en San Jacinto. Domingo 22 de septiembre. Gastronomía, espectáculos y lo mejor de la tradicional chacarera. Organiza Gobierno de Canelones. Obrero informa. Edición limitada de Peugeot 2008 desde $20.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrero vende. Sobrero respalda. Se vienen cambios en River. Ingresa Faustino Barone con el número 19 y el número 20 Santiago Díaz. Los cambios en el Darcenero. Y en Pintura Automotriz hace bien los cambios. Cambia por Sherwin Williams. Respalda al Cerda. Migueletti y Fernández Crespo. Se va Ceballos del campo de juego. Es uno de los que sale. Ingresa nomás Barone. Y por supuesto el otro cambio en River lo dijimos entonces. Díaz y Barone. Y Amoroso es el otro que sale en el conjunto de River. El saque de costado que repone el Darcenero. Y usted reponga su repuesto original en Jaguar de Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Balón que le va quedando a Germán Barrios. Cada vez falta menos. Gana Boston River por 3-1 así en Florida. Le va quedando a Cristóbal. Buscando Cristóbal que abre la pelota a la zona central. Sale tocando mucho más atrás con Olivera. Olivera con el Keke Almeida. Van tocando la pelota entonces. Invade Cristóbal. Le cierra el camino un poco de la pasada el jugador Damiani. Una bola que viene por la banda izquierda buscándolo a La Vega. Le queda por allí a Juan Acosta. Termina siendo para mí falta de La Vega bien cobrada por parte del juez. Pita y marca la falta Férez. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquinas de Pando. Tiro libre que va a tomar Boston River desde la posición Habitab. Habitab, hacemos la vida más fácil. Unas cuantas tarjetas tuvimos en el segundo tiempo. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. ¿Qué buscas en todo el país, locutor? Otro producto de Minas Importaciones en minasimportaciones.com.uy. Con mucha pasión estamos viviendo el oriental del fútbol uruguayo. Con la pasión de Proquimur desde 1981. A la carga va Boston River. A la carga la lleva Turilcargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibe mañana. 5 minutos van quedando para el cierre del partido en Florida. Una pelota tirada por la banda derecha para que vaya picando por allí entonces Damiani. Damiani marcado por dos. Uno de esos es Almeida, el otro es Olivera. El saque de arco que va a tomar el guardameta Fabricio Correa para el equipo del Prado. Estación Ancapa Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de Ancapa y 360. Estación Ancapa Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139.500. En Pintura Automotriz, el cambio es Ultra 9K, base agua de Sherwin Williams, la evolución del color. Respalda el Cerda, Migueletti y Fernández Crespo. Al Cerda, sabemos de pinturas. Por supuesto, tras cada partido, todos los reportajes en la 12. Los presenta Vidos Rosés, ya lo conoces. Al avance va River, van quedando 4 minutos y medio. Le queda Olivera. Olivera, el zaguero por izquierda, intentando tocar para Pera. Va avanzando River. La pelota hacia La Vega que corre, hace el esfuerzo, pero no va a alcanzar. Es saque de arco que va a tomar Boston River. Hoy sale picada, hoy está lindo. Dale, venite, caete con un Rosés. Vamos a ver qué pasa con el tramo final del partido. Les recuerdo, les reitero, mientras se apronta la hormiga Valdés para ingresar en el conjunto de Boston River y sale Damiani, otro de los cambios que se viene en el partido, que el Keke Almeida abría la cuenta, que lo empató Damiani de penal, que Gutiérrez colocó el 2-1 y que Amado en el arranque del segundo tiempo colocó el 3-1 para Boston River. Hoy Uruguay, donde podamos vivir con educación, salud, trabajo y vivienda. Llama a tu presidente, Felipe Carballo, senador. Lista 711, Frente Amplio. Desde 1958, la Casa del Tornillo le brinda una amplia variedad en tornillos, burones y anclajes para la industria de la construcción. Pedidos al 2902-3515. Está pronto Santiago Silva para hacer el saque de arco. Supermatch presenta el seguro del hincha, una modalidad que te premia cada vez que tu equipo no gana. Si tu equipo gana, sumas 3 puntos. Si no, ganas unos pesos. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Ya se hizo el cambio en Boston River, ingresó el hormiga. Y en Pintura Automotriz, hace bien los cambios. Cambia por Sherwin Williams, respalda el Cerda, Migueletti y Fernández Crespo. Golpe de cabeza entonces de Acosta tirando la lateral que va a tomar el Keke Almeida. La memoria de Capito es un documento imperdible para los amantes del fútbol. Hace 50 años el genial futbolista escribió su biografía, pero recién ahora sale a la luz en un trabajo de compilación de Eduardo Rivas y Editorial Planeta. Ya está en todas las librerías. Bueno, River hace el esfuerzo, pero claramente no puede para tratar de siquiera arrimarse. Van quedando 3 minutos. Dígame algo, querido comentarista. Seguro para todo el Uruguay por Oriental. Seguro como Ayala. 80 años ofreciendo repuesto seguro. Ya busca cerrar el partido con el cambio de Valdés y la salida de Damiani, este equipo de Boston River, que ya lo tenía prácticamente cerrado. Pero ahora sí acumula más gente en el fondo, pensando en lo que va a ser lo último de River en ir a buscar, que acumuló desde hace un buen rato.
Palladino hizo los cambios, pero no le han dado resultado realmente. De poner delanteros, poner hombres. Por supuesto que tener muchos delanteros no es sinónimo de llegar al gol. Pero bueno, acumulando gente en ofensiva podés encontrar al menos una segunda pelota y realmente no hubo ni llegadas de River en el complemento. Estuvo muy alejado del arco de Silva. Va a sacar el arquero Santiago Silva con una pelota larga, quedan 2. 9 Casas Sipaco y en las 9 la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Sipaco siempre te salva, uno más para atender. Montevideo Hair, centro de implante capilar, implante con técnica FOE Zafiro, sin sutura, sin cicatriz, recuperación rápida de resultados naturales. Inicia tu recuperación capilar en Montevideo Hair. Consulta sin costo al 092-63-63-10. A las 4 de la tarde, Danubio Liverpool en Barrio General desde el Hipódromo. Y lo cierto es que Cerro y Peñarol a las 7 de la tarde en el Parque Alfredo Víctor Viera. Para complementar esta jornada número 4 del torneo clausura. La va perdiendo el Keke Almeida. Termina rebotando en él. Saque como puede entonces Acosta. Acosta un poco tapado. Lo hace finalmente con una pelota por la banda derecha, pero no se pudo conectar claramente con Chapini. Lateral que va a tomar River. EGA festeja 48 años con regalos y promos espectaculares. Subite a EGA y festeja con nosotros. EGA, el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjales Guarino en el nuevo mercado Modelo. Guarino, la marca del citrus. El relato será de Bruno Piñero y el comentario de Foliati para Danubio frente a Liverpool, así en Jardines del Hipódromo. Y luego, por supuesto, Goñi, Pardaquian, Zapata, Pérez, con la participación del escribano Filosi y de Juan Carlos Celsa para Cerro y Peñarol, que juegan en el Prado. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en Supermercado La Familia en Sauce? Otro supermercado de Tamisur. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de liderazgo, 25 años de seriedad. USG, líderes en placas de yeso. USG, Montevideo Maldonado. Va la pelota larga, tirada por el arquero Silva. 89 con 30, 44 con 30. Vamos a ver cuánto se otorga, cuánto se da de tiempo agregado, de tiempo de recuperación así en Florida. Parece que el partido está controlado por Boston, que parece que se va a quedar con la victoria, locutor. Acordate que siempre es mejor el original que la copia. Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, 2908-1136. Barraca Maldonado desde 1996. Materiales de construcción y ahora electrodomésticos. Hasta 12 pagos con todas las tarjetas. 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. Al avance va Rodríguez. Va Norman tirando la pelota sobre la banda derecha. River intentando hacer el último esfuerzo. Otro centro que viene sobre el área. Cabezazo peinándola en el primer palo. La saca Chapini de frente y ahora sale Boston River con Parcia, la tiene Parcia, lo terminan marcando para allí por parte de Norman Rodríguez, que estaba volviendo de la ofensiva. Balón que va tocando por banda derecha Barrio, la tira fuera Barcia, el saque de costado que va a tomar el Darcenero, el equipo del Prado. Lexigoma, la nueva membrana impermeabilizante elaborada con neumáticos reciclados, distribuye desde importaciones. En SWAT sabemos lo que es ponerse la camiseta y dar lo mejor cada partido. Cuando nos necesitan somos los primeros en estar ahí. SWAT, proveedor oficial de la UF. SWAT, contigo con todo. 90 de 94, 4 minutos dio el árbitro Férez, cabezazo de Valdés al córner, tiro de esquina, córner que va a tomar River. Hacelo con Flexigoma, impermeabilizante para todo tipo de techos y azotea. Ahí estaba toda la veteranía, toda la experiencia del hormiga Carlos Valdés, que jugó en los dos grandes y que ahora está al servicio de Boston River. Atención porque va a venir el tiro de esquina de River, centro que viene, cabezazo buscando del Keke Almeida. Balón que va dominando ahora el elenco de Arsenero por parte de La Vega. Desde la zona izquierda un centro demasiado pasado que termina cayendo en el techo del arco. 1:15 ya pasado de los 4. Parece que va a ganar Boston en Florida. ¿Andas de antojo? En el corazón de New Jersey te espera las Chicas Bakery, con 3 locales a solo minutos de Manhattan, con los más ricos bizcochos, sándwiches, postres, atendido por sus dueños Cristina, Daniel y Gabriel. Seguinos en Instagram, Las Chicas Bakery. Cuando juega la más linda, estás preparando la mejor picada para verla. Papita, maní, aceitunas y Ritenche Benchi del Emigrante, sponsor oficial de la picada celeste. 92 casi, la pelota viene para Franco Pérez, adelanta la pelota, justo el corte de Olivera. Todo pelota, dijo Férez. Cuénteme algo del mundo fútbol, Mati, por favor. Anuncia USG, 25 años, líderes en placas de yeso y perfiles de acero. Finales de los primeros tiempos en Argentina, gana Huracán, supera el Lanús 1-0, Independiente empata con Argentino 0-0. Ahí estaba la jugada en la cual se tira a borrar la pelota Nicolás Olivera contra Franco Pérez. 92 de 94. Hemos tenido un partido cambiante. Lo arrancó ganando River con el gol del Keke Almeida, pero lo cierto es que una ráfaga así en Florida, rojo y verde, que es el equipo de Boston River, el elenco de Barrio Bolívar,
se está quedando con la victoria y está sumando 43 puntos en la anual y llegando a 9 en el clausura. La pelota descargada entonces hacia la zona central. Le va quedando a el jugador Calleros. Insiste nomás por allí Chapini. Este es el número 25. Abren para el jugador Juan Acosta. Hace jugar entonces la pelota en la zona central. Otra vez Acosta. Acosta que tocaba pero encuentra un rebote. Balón de Vera. Insiste en la salida River con el Keke Almeida. 93, un pelotazo largo. Así hacia la última zona. La pelota para La Vega. Va a salir Santiago Silva y va a dominar con total seguridad. Golazo de Confitería Banzai de Pando. Lancha para 10 personas desde 3.780 pesos. Reservas al 2292-2378. Suma tu colaboración para los sacerdotes ancianos del lugar sacerdotal a través del Fondo Común Diocesano. Ingresa a conectate.com.uy y anota en el buscador Fondo Común Diocesano o el número de cuenta 11411. Pérez descargando la pelota atrás para Cougo. Viene otra vez para Pérez. ¿Será la última? No sé. Pregúntenle a Javier Férez. Él tiene la respuesta en Florida. Centro que viene para Barcia. Domina el arquero Correa. Y ya va saliendo River. Estuvo cerca Barcia de tocarla y empujada para el cuarto. Viaja por el mundo protegido por Universal Assistance, la asistencia viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Universal Assistance, cuidamos tu viaje, cuidamos tu mundo. Comunícate con nosotros al 2901-7378. Parrilla de Restaurante La Marañada, Delivery 2409-2517. La Marañada, Rivera y Requena de Primera División. Prácticamente el último avance del partido. Le va pegando Acosta a la zona central. Van quedando 5 segundos. Van todas las miradas para Javier Férez, así en Florida. Pelea Chapini. Balón que va dominando Cristóbal. Cristóbal que la abre. Insiste avanzando River para colocar por lo menos algo más. Sabe que ya no le va a dar para por lo menos ni siquiera empatar el partido. Cae 3-1 jugando en Florida frente al Boston. Arrancó ganando pero el Boston se lo dio vuelta. La Vega, invade La Vega. Lindo centro pinchado. El envío sobre el área. Contra el palo izquierdo. Se viene perdiendo afuera. Va a ser saque de arco y esta es... o fue la última del partido, va a ganar el Boston. Barrio Inmobiliaria en Colonia 1577, anexo en Punta Gorda. Además, 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Sígalo Varela, la mejor opción para su negocio inmobiliario. 2401-2126. Pitazo final de Javier Pérez allí en el Estadio Campeones Olímpicos. Nomás hace sonar su silbato el árbitro del encuentro. Ha ganado Boston River, que ganó desde atrás. Boston River 3, River 1. Comenta muy seguro para todo el país por Oriental, por la 12, por AM 770 en el equipo de fútbol al máximo. Guille Lorenzotti. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Termina ganando bien Boston River, pegó en momentos cruciales del partido que terminan siendo puntos de inflexión. Hace un gol en el final del primer tiempo y otro ni bien comenzado el complemento. Muy difícil de revertir eso desde lo futbolístico, pero por supuesto desde lo anímico. Para un River que realmente no tuvo situaciones que inquietaran al arquero Santiago Silva. Fue muy floja la presentación del Darcenero. Tampoco es que Boston River brilló por el fútbol que mostró, pero pegó en los momentos justos, aprovechó esas situaciones que tuvo. No lo hizo River y termina consiguiendo una importante y muy buena victoria el equipo de Barrio Bolívar. Bueno, desde atrás entonces... Desde atrás, precisamente, Boston River ha ganado el partido por 3-1. Abría la cuenta Keke Almeida en la primera parte. Luego una jugada polémica en la cual perfectamente pudo haber sido expulsado el número 13. Pero Damiani, pero Gutiérrez, pero el jugador Amado fueron los que en definitiva le dieron la victoria al elenco Sastre, que suma de a 3 y gana jugando como local allí en Florida. Paso un segundo por Matías Vallejo para que me cuente cómo queda la tabla del clausura, la anual, el descenso. Números, Mati, por favor, informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. A esta hora el clausura es de 4. Danubio, que juega en un rato. Wonder, Rampla y Boston con 9. Nacional 8. Peñarol y Racing 7. En la anual, Peñarol 62. Nacional 50.